Un pupilo imposible. Mi amigo Gastón Escurra, incansable coleccionista, quizá algún día descubra los primeros ejemplares de mis libros, hoy inhallables porque no deja de visitar la feria del Parque Lezica, esa Babel donde conviven discos y revistas usadas, en Caballito, cerca de Medrano y Rivadavia, donde me iba a curtir las primeras rabonas cuando estudiaba en el Damaso Centeno. Una tarde, después de las fiestas de fin de curso, vi con espanto que mi abuela recibía en su departamento al rector como si se tratara de un viejo amigo. Con mi eterna costumbre de espiar, me escondí detrás del piano, enfrente al enorme jarrón. El temible profesor Iglesias en persona llegaba con la noticia de que no podría volver a ser interno. Mi abuela reaccionó con bronca y comenzó a afirmar que yo tenía derechos en ese colegio, ya que mis bisabuelos, etc. ¿Quiere que se lo diga sin más vueltas? Preguntó, preguntó el recién llegado, pero con cierto respeto y timidez. Por supuesto, retrucó CC. Entonces él le dijo con voz apurada, como si estuviera revelando un crimen secreto. Su nieto pone en riesgo al resto de los muchachos, porque consciente o no, se comporta como una mujer. Para colmo hemos descubierto que hay noches en que se lo rifan los de quinto para satisfacer con él sus deseos sexuales más oscuros. Y salvo aplicarle amonestaciones, no hay manera de hacer nada, porque aunque muchos estén en el último año, ninguno es mayor de edad. Y era la más puta verdad. Desde que llegué al instituto, ese primer y único año, al menos una división entera se había acostado conmigo, especialmente aquel que al fin terminó siendo una especie de amante oficial y que ya estaría por los 17. Además de insoportablemente hermoso como todos sus nietos, que en la actualidad son polistas, me hacía doler deliciosamente con su sable de espuma. A pesar de mis quejas y grititos, lo escuchaba sonreír en sordina sobre mi espalda para tratar de que los otros no escucharan, sin detener jamás su suave balanceo como si trotara. Antes, las primeras veces que me tocaba ir a clases de educación física, casi moría exaltado ante semejantes ejemplares que paseaban desnudos y se secaban con cuidados esos cuerpos magníficos, con aquellas blancas toallas. No advertían que yo siempre entraba último para ducharme a solas, y desde allí me dedicaba a espiarlos mientras descubría cómo hacer para que todo temblara deliciosamente en medio de la espuma. Los veía moverse con sus sexos en flor, bamboleando como rosadas trompadas de elefantes, al tiempo que encendían en secreto los primeros cigarrillos y se pellizcaban aparentemente jugando esos muslos enloquecedores, como si nada. Mi abuela entendió rápido de qué se trataba y así como la escuché consolando tantas veces a mi propio padre, repitió sus argumentos que nadie se atrevería jamás a refutar. Eso es un mero detalle. El nene pudo haber nacido así, pero a la vez lea las maravillas que escribe, unas cartas que le di para leer al propio Elías y me las elogió. Elías Castelnuovo era uno de los escritores del grupo Boedo al que ella conocía, porque también fue amigo del guapo, Noy, aunque el de mi abuelo ya fuese un nombre prohibido en aquella casa. Luego de escucharlo, ella le ordenó al tirano Iglesias que se retirara, dándose por enterada de tan injusta decisión y cosa rara, dispuesta a acatarla sin mayores comentarios. Sentí pánico, pero mi abuela me llamó como si nada, sugiriendo que me fuera a cambiar para salir de paseo. Era su costumbre tomar algo en el molino antes de sumergirnos en el Gaumont, ese cine recién inaugurado con pantalla gigantesca, donde a veces los artistas salían a pasear por la platea. Fue allí cuando me informó. El año próximo debía seguir mis estudios en el Instituto Tierra Santa de los curas franciscanos, pero como allí no había pupilos, me podía quedar en el cuarto de huéspedes de su propia casa. Era como tocar el cielo con las manos, pero esta vez sin guantes plateados, como antes. ¿Para qué? Catedral de la Infancia. Conversan las flores de mi jardín, entablan un diálogo primaveral. La ambigua amapola, la rosa, el jazmín, con el ruiseñor bello y sin igual. Le dices a Rosa, reina de las flores, te ofrezco mi trono y mi corazón, mas el ruiseñor solo existe libre, la besa y la deja llena de pasión. Tendría aproximadamente 6 o 7 años cuando en una tarjeta que fue conservada hasta hace poco, toda ornada de florones bordados con purpurina y papel glacé, le envié uno de mis primeros poemas por correo a mi abuela porteña desde Jacobacci.
Poco después, ya cursando la secundaria en Buenos Aires, ese origen sería motivo de bromas entre mis compañeros. ¿Cómo no ibas a ser trolo si naciste en el culo del mundo? Yo, buscando la vuelta poética, prefería comentar que pasé la infancia en un pueblo más pequeño que mi propio apellido, 3 cuadras al cuadrado y la iglesia o el Cerro de la Cruz en ambos extremos. En otro, la estación frente a la inmensidad de la pampa árida. Me basta cerrar los ojos para volver a caminar desde la estación, en la cual también salía la trochita, pasando por el cine, donde mi padre siempre reservaba una fila entera cubierta de golosinas para que convidara a mis amigos. Seguir por la librería de Elías Chucair, el poeta patriarca del lugar, de donde además me llevaba la pequeña Lulú, y pasar frente al museo de Casa Miquela, lleno de animales e insectos embalsamados. Luego el almacén de Doña Margarita, la heladería, la casa. El doctor Capelari, en la esquina la de la familia, Adaime. Por la otra cuadra, paralelamente, vivíamos nosotros frente al Cerro de la Cruz. En el poemita era bien evidente que aquel colibrí alter ego de quien lo nombraba nada quería saber de flores y primaveras, sino por sobre todo de otro ruiseñor. Escribía día por medio meticulosa, religiosa, casi desesperadamente. A los 11 años, cuando ya estaba viviendo con mi abuela en Buenos Aires, no paraba de leerle poemas muy afectados, sonetos, acrósticos, postales al por mayor. Ella igualmente aceptaba todo y volvía a incentivarme, celebrando con grandes ayes de admiración los requiebres torniles y barburescos y rubendarianos de ese tan delicado nieto que era casi una niña y se bañaba solo, porque no le gustaba que le miraran las partes. Ya tenía 13 años. No había vuelto al instituto militar e iba al Tierra Santa. Los viernes a la noche el vecino remisero me llevaba hasta la estación de Ituzaingó, donde mi madre estaba esperando. Si no había llegado, bajaba a buscarla donde siempre, compraba el pan y si al fin no aparecía, resultaba maravilloso ir caminando las 10 cuadras que nos separaban de la avenida Rivadavia. En esos años 60, el oeste era un paraíso de jardines, plantas y yuyos que en otoño tejían alfombras de oro, incluso en el aire. Tras el accidente de mi padre nos habíamos mudado del sur a esa casa de fin de semana de mis tíos abuelos. Llegamos en medio de la noche. Al despertar ya había salido el sol para iluminar el verde de las hiedras enormes que crecían sobre la ventana, esos 2 pinos altos y perfectos a cada lado de la puerta de entrada, el enorme árbol de laurel y un muro con enredaderas y rosas blancas, pequeñísimas, ligustrinas como altas paredes para que nadie espiara lo que pasaba dentro. Todo el espacio, el cielo, la calle de barro y los plateados eucaliptus grandes, gigantes del vecino, me fascinaron de tal manera que recuperé la alegría, sobre todo al descubrir las madreselvas del corredor donde comíamos en verano. Al regresar, en medio del atardecer, con los últimos rayos de sol, me entretenía cortando flores para armar unos ramos enormes que después llevaba a algunas amigas de la capital. Justo casi enfrente, en una casa muy simple, vivía aquella primera loca que adoré, la Manola. Cuando me veía pasar rumbo al almacén, salía de su madriguera para pedirme que le comprara un vino dulce llamado Sumuba. Era bastante parecida a Carmen Sevilla, de la que tenía un viejo afiche pegado en la pared. Leía la revista Radiolandia y los periódicos españoles en un largo sofá que, según ella, habían tirado en una mudanza de la otra cuadra. Por la Manola conocí a Federico García Lorca, Luis Cernuda y otros poetas que habitaban su biblioteca hecha con tablas y ladrillos. Solo Federico tenía su altar adornado con claveles de su propio jardín. Según mi hermana, yo me pasaba el día entero en la casa de ese viejo puto. Pero mamá te permitía todo, por eso la adorás, porque siempre hiciste lo que quisiste gracias a ella. Empecé a ver cómo la Manola se enchastraba la boca de rouge. Después del segundo vaso, corría a ponerse unas camisas de estilo flamenco, con mangas como tulipanes esculpidos en organza. Para luego salir de giro hasta el amanecer por esos parques, donde otras insomnes bamboleantes proliferaban, pero siempre manteniendo cierto recato obligado en esa época tremenda. A la primera que encontrábamos casi siempre era a la Marisol, quien salía subrepticiamente desde el fondo de su casa como si fuera una iguana. Después tomábamos el 2 que nos llevaba 20 cuadras por el Parque San Martín y allí, al bajar en la terminal,
Seguro estaba la Lulú con la congoleña o Marisa Gata Mansa, la Salomé, la Soraya, la Cleopatra, la Fabiola y la más bajita que venía en su Renault Dauphine, la Elcita Daniel. Manuela me contaba andanzas de las que yo jamás había escuchado hablar, sus aventuras sexuales casi de no creer, incluso el vivero con 3 japonesas. Manuela siempre repetía una especie de eslogan profano. Éramos mujeres nuevas, solas, sin concha y con bolas. Aunque mi hermana y mi padre la criticaban, mamá secretamente me daba una copia de la llave que abría el candado del fondo y me permitía escapar cuando quisiera. En medio del amanecer volvía borracho de infinitas aventuras que sin su complicidad jamás hubiera disfrutado. Aunque tenía apenas 13 años, era alto, morrudito, buena cola, pasaba por mayor. Manuela me comentaba que las locas como nosotras en su tierra nos llamaban carrozas, por andar siempre rodando atrás del macho buey, ja, ja, ja. Al principio la Manuela me había rebautizado Sarita Montiel, por los pómulos, pero fue en ese tiempo cuando la Montiel se declaró ultrafrancisca. Ay, no, no. Pero fue en ese tiempo cuando la Montiel se declaró ultrafranquista y pasó a ser una diva no grata. Por el porte empezó a llamarme Chicabón, o sea, Úrsula Andrés. En el momento me daba igual. Yo solo quería ser la privilegiada espía de su universo digno de las 1001 noches. Dejó de enseñarme a cantar con su vinco las canciones típicas de Sara Montiel. Comenzamos a arremeter con Pedrito Rico, Palito Ortega, Rosamel Araya, Carmen Amaya y todo el cantejondo flamenco. A la divina Violeta Rivas y el club del clan los descubrí por otra vía pocos años después. Seguro que también junto a alguna de las locas del oeste. A ver, déjenme recordar. La Manon. Como en un sueño perfectamente real, me parece volver a percibir a aquella marica alta y flaca espiándome dentro del gran almacén Don Tiburcio, cuando con mi madre íbamos a comprar en esa esquina impar de la avenida que da al barrio Parque San Martín de Merlo. La escuché diciéndole al chico detrás de la enorme heladera: elegime una bien helada que cumplo 20 añitos. Enseguida el pibe sacó una botella de sidra real, casi escarchada, mientras él o ella la llevaba hacia la caja. En algún momento mi madre se distrajo saludando a una vecina y ese personaje escandaloso, aunque nada desagradable, aprovechó para decirme que aquella misma tarde a las 19 horas iba a estar esperándome en el refugio del colectivo 2 rumbo a Merlo. Concordé con un guiño. Allí estuve. A mi madre no necesitaba mentirle, al contrario. Cuando llegué, Marisol, que así había elegido llamarse, aunque su nombre de muchacho era Freddy, operario de una fábrica de valijas de la zona, se alegró al verme y de inmediato cruzamos en diagonal hasta una especie de kiosco parrillero, donde atendía una mujer que parecía alemana y balbuceaba algunas pocas palabras en español. Marisol pidió su sándwich de chorizo y yo simplemente un paquete de galletitas Manon. La loca, como así nos llamábamos todas, se rió a carcajadas y desde entonces comenzó a llamarme Manon. Cuando supo que tenía 14 años, no lo podía creer, no es posible. Al menos pareces de mi edad. Si nos para la cana, decí que no me conoces o que me estabas preguntando la hora o una dirección. Pero nosotras antes nunca nos vimos, ¿oíste? Ella comía con ganas, pero en realidad yo no podía morder nada de nada, porque ella me había tragado 2 o 3 pastillas de diazida T, una poderosa anfetamina que se usaba para adelgazar. Era un remedio legal fácil de comprar en cualquier farmacia sin la necesidad de falsificar recetas. Diazida T, Ovecin, Stenamina, Actemin fueron las que conocí primero. Después llegó el pico, es decir, la inyección con ampollas de Pervitin o Methedrin AP de acción prolongada. Enseguida le conté a Marisol que vivíamos en el barrio desde hace pocos meses. Con el colectivo 2 bastante vacío viajamos hacia el centro para buscar a la Lulú. Nos sentamos en una pizzería donde ya no quedaba casi nadie. Marisol siguió brindando por su cumpleaños. Pedimos un merengue imperial. Los mozos sacaron quién sabe de dónde una velita que ella sopló enseguida, ya totalmente ebria. Era chaqueña, aquí no tenía familiares, solo amigas, como la Lulú, que acababa de entrar surrepticiamente para darle una sorpresa y lo logró. Con su penetrante aroma a peluquería, evidentemente mezclado por un enjambre de perfumes y spray, y largas uñas casi de carey manchadas en distintas tinturas, seguro que la Lulú más de una vez se habría olvidado de ponerse guantes.
Cuando supo que me llamaba Manon, se acordó de Vincenzo Bellini y su célebre ópera, ya que le encantaba y era experta en música clásica. Te queda perfecto, me dijo, rebautizándome para siempre. A eso de la medianoche salimos de cacería por la avenida principal, calles y plazas. Trotábamos riéndonos de todo y cuando veíamos los patrulleros pedíamos silenciosamente socorro a nuestros dioses. Los canas veían que éramos de allí y nos detenían pocas veces, casi siempre para ordenarnos alguno de nuestros servicios sexuales. Lulú, especialmente, era muy buscada por algunos muchachos que habían gozado de sus habilidades. A veces nos daba clases chupeteando un enorme cucurucho o un helado de palito. Asombradísimas la veíamos hacer increíbles filetes con su lengua. Hoy la llamarían decana del sexo oral, entonces se la conocía como la gran mamadora de todo el oeste. Algunas decían que tendría como 80 años, pero en verdad parecía la mitad. Lulú nos confesó que quizá el secreto de su eterna juventud tenía que ver con haber bebido tanta ambrosía, como según ella llamaban los primigenios griegos al semen. Al fin tenía una amiga en mi barrio, Marisol, con la que podría conocer el laberinto nocturno de las locas en los años 64 y 65. Nos maquillábamos en la parada del 2. Mucho rímel y algo de rouge. Ya eran un escándalo. Me acuerdo de aquel chofer, idéntico a Marlon Brando, que en una oportunidad no detuvo más el colectivo a pesar de mis grititos para que me dejara bajar. Las puertas se cerraron para llevarme hasta el final del recorrido y someterme a su imprevisto deseo de macho en el asiento del fondo. Otra loca que siempre me invitaba era la Fabiola. Tenía una casa de fin de semana con piscina en Merlo Norte. Aprovechando que los padres no estaban, paseábamos semidesnudas, tomando baños de luna por los jardines enormes donde ahora hay tantas casas y ranchos amontonados. Al bajar en aquella parada cerca de su casa, un rubio muy apetecible de short y camiseta ajustada sobre la piel dorada por el sol, iba del brazo de una también joven mujer de la que recuerdo sus chinelas con tacos rojizos. El Adonis Barrial le comentó a su pareja, «Mira qué linda marica». Ella, algo irritada, le preguntó, «¿Te la comerías?» Él respondió, «Pero cómo no, si es un rico corderito». Soltándose de su brazo, ella lo miró furiosa. El chongazo, evidentemente acostumbrado a su histeria, giró la cabeza mientras me saludaba en secreto. El chalet de la Fabiola comenzó a alborotarse. Pusimos en el Winco un disco de Mina en español a todo volumen. Pasamos la tarde vaciando aquel armario cubierto de bebidas, yendo y viniendo a la piscina tibia con nuestros tragos, desde Cuba Libre y sangría hasta whisky, Old Smuggler con cubitos. Al anochecer decidí regresar solo porque Marisol se había dormido y sería imposible despertarla. De su sueño de burro, la Fabiola estaba cubierta de rayitos de sol y se había puesto demasiado colorada, aunque parecía muy contenta con su toallón florido como sayo, cubriéndole las tetas en verdad inexistentes, claro. Nos despedimos a los grititos y abrazos en la puerta. Caminé, pero nunca pude llegar a la otra esquina. De pronto comenzaron a aparecer diversos muchachotes que después de cercarme, terminaron sometiéndome a un becerro. ¿Qué es eso? Venganza y violación al mismo tiempo. Cuando ya el último hizo lo suyo, con la cabeza contra el pasto, escuché unos pasos traqueteando la vereda. Eran los mismos tacos rojizos de la vengativa novia del chongazo. Me pateó la cabeza. Al comprobar que yo seguía respirando y ver mis ojos espantados, encogiéndose de hombros, se fue detrás de una inesperada nube. Borroneo, silencio total, nadie. Me desmayé y desperté dentro de una ambulancia rumbo al hospital. Ese horror era lo que costaba entonces recibir apenas un piropo. Por la guardia enseguida apareció la Marisol. Le pedí que por favor desde el teléfono público llamara a mi casa para simular que me quedaría a dormir en la suya. No quería que mamá ni nadie supiera lo que había pasado. 2 horas más tarde apareció Lulú acompañada por la Marisa Gatamansa, otro personaje todavía desconocido por mí y que caminaba como una odalisca bajita y muy gorda. Con el pelo negro enrulado, tan largo como el mío, Marisa Gatamansa, quien fue la primera osada y valiente en pintarse de rojo los labios por los andenes de Morón, donde controlaba el flujo incesante de su tetera, o sea, de los baños de la estación, a los que habíamos bautizado así, porque era donde todas iban a tomar la leche vampira de ocasión. Pasé solamente una noche internado, enseguida me dieron el alta.
luego de curarme con hielo y ungüentos. Todo fácil de ocultar, menos un golpe en la frente. Volví acompañada por la Marisol, justo para irme a acostar bajo la luna llena que parecía querer buchonearme. Al día siguiente, en la galería de casa, como si nada, comenté haberme caído de una biblioteca, lo cual era perfectamente creíble, ya que desde niño siempre anduve hurgando en anaqueles y libros donde los hubiera. El knockout de la estrella. Pronto nos hicimos amigas y comencé a visitar a la estrella, que, como ya se había recuperado, operación mediante de su secretísimo cáncer de próstata, decidió volver a salir con la murga del club Villa Tesey, de la que ella era estrella absoluta. Iba a verla cuando vivía en su prefabricada alpina Anaí, de apenas 5 metros cuadrados y con esas vigas bajísimas, justo ella que era tan alta. Estaba construida detrás de una casa tipo chalet en el resto del terreno prestado por una anciana tía, su único pariente. La mujer siempre estaba escondida detrás de enormes anteojos, culo de botella y una espesa cortina de encaje, espiándonos al pasar por el corredor hacia el fondo, tanto a mí como a una interminable hilera de locas, además de los directores de la murga. En la entrada del garage, como abandonado a su suerte, estaba el Citroën de la estrella, con su increíble historia. Cuando fue boxeador, luego de aquel potente golpe a la mandíbula que lo había desplomado sobre el ring, al recuperar de nuevo la conciencia, llegó el eureka de su transformación. Ella misma nos contaba como si no lo creyera todavía. Despertó desde entonces sintiéndose mujer, asumiendo que desde ese sublime instante lo sería para siempre. Eso tenían las locas de entonces, decían ser mujeres y vaya, sí lo eran. Mujeres sí, pero no para servir a los hombres, sino para disfrutarlos lo máximo posible, como casi 30 años después bramaba Sandra Opaco, el alias favorito de Batato Barea, luego de haberse inyectado ese aceite para camiones que precipitó el final de su vida. Junto con el maldito SIDA que en nuestros primeros tiempos no había sido inoculado sobre la faz del planeta para dominar, exterminando, si fuera necesario, una de las libertades más poderosas que poseía la humanidad, su propio deseo sexual. Hasta entonces, aunque hombres en apariencia, nos sentíamos legítimas mujeres de la pasión y punto. Buscábamos solo machos activos y heterosexuales, que nos hicieran morder bien la almohada, aunque nunca hubiera más que piedra, tronco o adoquines. Eran otras hembras las trolas de entonces, por no decir los hombres, siempre encantadores. Al fin, esa era la nueva personalidad asumida por la estrella en su fornido cuerpo de casi 2 metros de estatura, con enormes bíceps que trataba de esconder bajo millones de flecos o estratégicos volados en sus camisetas confeccionadas por ella misma, que había aprendido a darse maña con las agujas. Todo lo amariconaba para que no quedara dudas de quién o qué era. El pelo rubio plateado, bien corto, a lo Juana de Arco, las uñas largas como garras brillantes en la oscuridad de la noche. Pero lo que la volvía realmente venerada era que, además de parecer una valquiria temible, se la pasaba patrullando todas las estaciones como una excepcional especie de policía hermafrodita nunca vista antes. Vigilaba con mucho esmero esas zonas prehistóricas del recién asumido placer en aquellos tiempos intensamente peligrosos. Para colmo usaba enormes anillos, según ella, para atenuar el impacto al golpear, pero al verlos, sus puños te ponían la piel de gallina. Esas manos eran como la cabeza de 2 cobras capaces de devorarte en un santiamén. Muchas veces otras locas viajaban arrepolladas alrededor de ella y cuando aparecían los chanchos y los guardias no se atrevían a pedirnos el boleto. «Luz mala», gritaba la estrella y se iban. «Los trenes son de ustedes, pero la noche es nuestra, ¿verdad, bichas?» Y todas asentíamos. «Sí, sí, sí». Tanta bravura se la daba, además de su porte y temerario aspecto, aquella anterior carrera, de la que jamás hablaba, por la cual llegó a ser campeón de peso pesado. Solo yo después, por casualidad, pude conocer su ex apellido. Todavía muy joven, cuando se alejó de los rings para simple y definitivamente transformarse en nuestra estrella, con Y de Yuyo, por supuesto. Tendría apenas unos 60 años, aunque parecía de 30. Se entregaba a los chongos en los pastizales enormes de los terrenos todavía vacíos que parecían una estepa de placeres ardientes hasta el amanecer. La estrella batió otro récord y era el de haberse pasado a más de 10 en una sola noche. Algo más supe de ella porque cuando llegaron los de la murga me pidió que fuera hasta la casa grande a pedirle a su tía Judith que por favor me entregara ese bolso de lona verde que hacía tiempo le habían dejado en custodia. Con una monedita hice tilín tilín en el vidrio de su puerta. La extrañaba. No, la extraña mujer apareció como un relámpago. Ante mi asombro enseguida me hizo pasar. «Siéntese ahí», dijo señalando un banquito de fórmica. Desapareció
apenas pocos minutos, pero antes de regresar pude espiar en la pared varias fotos de la estrella, una con su pantalón de boxeo y el cinturón de campeón, además de otras imágenes amarillentas con diversos colegas, entre los que reconocí nada menos que a Ringo Bonavena cubierto de toallas blancas con su espalda de niño gigante. La estrella no tenía nada de femenino, se llamaba Tito Malacavia y abrazaba a Ringo con los puños vendados, jaja, evidentemente después de una pelea. Cuando su tía regresó, apurada con la enorme bolsa llena de zapatos, la dejó sobre el corredor y se fue saludando sin ganas. Enseguida escuché el ruido de las trabas que de manera veloz trancaban la gran puerta. Cuando la estrella sacó aquellos 3 pares de zapatos me dejó deslumbrada. Se los habían hecho a medida porque, justo como yo, calzaba 44. Había un par negros cubiertos de strass hasta en el taco. Otros rojos de estilo sandalia, evidentemente muy usados, hasta que al fin encontró los que buscaba, luminoso plateado con tacos muy altos, pero como eran para el desfile no importaba, al contrario, se vería mejor. Yo, que jamás había desfilado en una murga, había decidido secuestrarle un vestido de fiesta a mi hermana, cuando unos pocos días antes realizamos los primeros ensayos en el Club de Morón. Allí descubrí otras maravillas como la congoleña, una hermosa morena que rumbeaba como ninguna y se sostenía sus largos cabellos con un hueso. Al principio pensé que estaría hecho de plástico, pero no, era de algún animal que seguramente se habrían comido. También resplandeciente estaba la Soraya con sus inmensos ojos azules de Bambi salvaje. En el segundo ensayo aparecieron muchas otras locas, entre las que estaban casi todas las asumidas que de noche batallaban en los andenes, desde Liniers hasta Moreno sin cesar, y de vuelta hasta el amanecer. Estefanía, Zaida, Emperatriz, Yolanda, la Leopardo, la Orquídea Negra, aquí también mi lista se vuelve interminable. El mismo día que teníamos que juntarnos a las 5 de la tarde en la plaza donde estarían los ómnibus esperándonos, vi a la Lulú que me buscaba con los ojos desorbitados y una bolsa rebosante de plumas maltrechas evidentemente destinada a ser parte de su vestuario. Me llevó hasta un andén donde esperaba el Elcita Daniel y de allí volamos hasta lo de la estrella. Al entrar vimos que estaba recostada sobre su cama semicubierta de hielo porque se había depilado y el frío cerraba los poros al menos hasta el amanecer. Parecía una momia embalsamada viviente. Si continuara siendo hombre, qué despelote sería. A un costado, el gran arnés de plumas blanquísimas y el conchero de strass con su corpiño en forma de manos cubiertas de lentejuelas, como escamas de luz, además de las boas tan largas que apenas se entraban en el lugar, prolijamente colgadas de las providenciales vigas. La estrella trató de incorporarse, pero al pisar gimió con sus brillantes ojos llenos de lágrimas. Suplicó en dirección a los 2 tipos que dirigían la murga, que me suplante la Manón. Faltaban solo 2 horas para la salida. Elcita Daniel y otra a la que le decían Titina comenzaron a vestirme. Antes tuve que desnudarme. Pedí por favor que salieran los tipos. Pero mirá, es Lampiña, dijo asombrada la estrella. ¿O vos te depilás, Manon? No, para nada. Siguieron colocándome todo como en un ceremonial que jamás olvidaré. Hasta los enormes zapatos me calzaban a la perfección. Nos fuimos rumbo a la plaza apiñadas en el Citroën manejado por la propia estrella. Al bajar pude oír exclamaciones algo veladas ante la impotente presencia de la estrella que caminaba como podía, con el pie derecho enyesado. O tal vez también se debían al esplendor de la nueva, o sea, yo. Enseguida, un grito dio la orden y comenzaron a oírse los tambores. Casi me caigo al subir en esa especie de combi cubierta por un inmenso paño de satén y estrellas de telgopor, en el que podía leerse comparsa las diosas del oeste. No sin antes tragarme un par de anfetaminas, comencé a moverme mientras oía por sobre todo a la estrella, quien a pesar de su dolor ahora reía a carcajadas. El cambio fue espectacular. Ella misma hizo la confesión consagratoria y después nos siguió por todos los bailes desde Ciudadela hasta el club Los Indios de Moreno, donde terminamos a las 5 de la mañana. Jamás hubiera imaginado que en Ramos Mejía mi propia hermana me salvaría la vida. Según lo que me contó más tarde, había ido con mi padre y otras personas a ver el desfile. Por suerte desde lejos pudo reconocerme. De inmediato se hizo la descompuesta y todos se fueron sin llegar a ver la alegoría principal. Todavía se lo agradezco, aunque ya mi vida había tomado ese camino tan diferente al suyo. Carnaval, carnaval, un poco de alegría, a nadie le hace mal. El gran teatro de la rascada. Me parece volver a escuchar la estridente voz de Alma Bambú en los camarines del teatro diciéndoles a los demás integrantes de la compañía con la que hacíamos Cenicienta: vean, miren cómo hay que maquillarse, aprendan de este pibe, vengan. Pero eso fue después, cuando tuve que suplantar a la actriz que hacía hasta entonces de madrastra.
Cookie Lescano, la Cenicienta, musitó su queja. Va a estar más bonito que yo. Como muda respuesta, Alma sacó de unos cajones 2 barras de tizne que pasó borroneándome la cara e insistió. Sí, pero aprendan. Terminada la escena, Bambú esperaba con una toalla y crema para ayudarme a recuperar mi papel original, el de príncipe. La actriz Victoria Raíz, que había perdido su papel por haber llegado tardísimo, me arrojaba pastillas con mala puntería desde la platea, furiosa porque, según ella, semejante travesti en el escenario era una afrenta a los niños. Desde entonces seguí encarnando ambos personajes durante largo tiempo, además de transformarme en colaboradora asistente incansable de Alma, por lo que hacía de todo, desde cambiar las luces en las marquesinas, panfletear en las esquinas o recibir a algunos visitantes en lugar de ella. ¿Cómo llegué hasta allí? Buscando a mi amigo Jorge González, que me había invitado a verlo actuar, nos citamos en el bar Metrópolis sobre Corrientes. Como ya había pasado casi una hora esperando y faltaba poco para la hora de la función, corrí por Rodríguez Peña hasta la entrada del Teatro de Arte, donde había una larga fila de chicos con sus maestros y algunos padres listos para entrar. Pregunté en el casi derruido edificio Art Deco y el señor de la boletería llamó a alguien con nombre increíble. Alma Bambú. Mientras la esperaba, detecté un fuertísimo olor en el que se mezclaba el incienso con orín de perros y gatos, además de otro perfume desconocido y que después supe que era el intenso Vitesse derramado por Alma sobre las alfombras. La increíble mujer que apareció apurada con su voz de cómic era nada menos que la gran estrella del cine mudo argentino, Alma Bambú. Con sus todavía juveniles 80 años sobrevivía puchereando, como solía decir. Dirigía teatro para niños, además de programar otra sala en el subsuelo de una galería sobre Callao llamada La Cueva, frente al Hotel Savoy, donde justo unos carteles gigantes anunciaban el debut de Cochinelle, la primera transexual operada en el mundo y a la que pude ver colándome gracias a un portero vecino. Alma Bambú llevaba impecablemente dibujada esa boca suya inconfundible en forma de corazón y agitaba un enjambre de pelos rojizos como si tuviera viento propio. Cuando Pablo Luján Martínez, que además de boletero hacía de rey en la puesta y estaba ya vestido detrás de la boletería, me señaló, ella vino apresuradamente preguntándome indisimuladamente ansiosa por Jorge González. Le respondí con otra pregunta también sorprendido. ¿Cómo todavía no vino? Ella miró su reloj. Después, como en cámara lenta, giró de nuevo hacia mí. Casi inquisidoramente se le iluminaron los ojos. Sus manos como garras de terciopelo me arrastraron hacia el interior de una especie de despacho u oficina tan atestada de objetos que apenas pudimos entrar. Un cartel enorme en la pared pontificaba. De artistas y de locos todos tenemos un poco. Usted va a salvarme, por favor, sígame, me dijo mientras cerraba con candado y corría hacia el interior de la sala. Subimos al escenario y cruzamos hasta los camarines del subsuelo. Como un pase de magia, Bambú trajo aquella túnica dorada, botas altas de charol desvencijado que alguna vez fue negro y aquella malla de baile con la que me vestí apresuradamente. Luego de cerrar el telón, Pablo Luján Martínez comenzó a abrir y liberar el ingreso al público. Se escuchaba la creciente algarabía de los espectadores y el chirrido de algunas butacas como si fueran disparos a los que nadie daba ninguna importancia. Algunos de los actores ya vestidos como sus personajes se acercaron a espiarme mientras Alma, al detectar mi susto por salir al toro y sin siquiera tener idea de la letra, me pedía que simplemente la escuchara detrás de las bambalinas. Ella iba a ser mi traspunte. No te preocupes, apenas tendrás que bailar un vals y decir 2 o 3 parlamentos que bien podrías inventar para sacar a flote el personaje del príncipe. Sos muy lindo y elegante. Por suerte hay mucho público. Que casi 100 personas hubieran sacado la entrada era algo fuera de lo normal. Cuando veas entrar a la Cenicienta, acércate y bésale la mano. Luego le preguntas, señorita, ¿baila usted? Ella enseguida va a aceptar. Después escuchará el sonido de un vals y solo tendrás que acompañarla porque ella va a guiarte. Llegado el momento, no sentí nada de miedo cuando se abrió el telón. En bambalinas veía la fabulosa cara de Alma marcando movimientos. Bailamos en proscenio, como si la elemental coreografía hubiera estado prolijamente ensayada. Bambú cambió su miedo inicial por un rostro de felicidad indescriptible y hacía gestos de aplausos sin ningún estruendo, en sordina, contentísima. Después Jorge González, había llegado tarde, me contó que todo se veía maravilloso. Durante los aplausos me emocioné al comprender que acababa de debutar en mi carrera de actor en La Rascada. Nada más poético que eso. Todo el mundo, incluso Jorge, seguían batiendo palmas, fascinados. Después de terminada la función, recibí mi primer sueldo con los 8 puntos que me correspondían en la cooperativa. El método de pago consistía en dividir por 100 lo que se había recaudado para saber el precio del punto. 98 ingresos a 20 pesos daban exactamente 19.60
y multiplicado terminé ganando casi 90 pesos con los que corrimos al restaurante Bachín, que estaba casi enfrente. Pudimos comer nuestros vermichelis con tuco y pesto, además de brindar con exquisito vino de la casa. Cuando aún no era leyenda, vi entrar al propio chiquilín de Bachín y le compré una rosa para Alma. Crucé a dársela porque justo la vi partiendo con su cortejo de perros averiados, que era un negro y hermoso caniche llamado Nisi, junto a su esposa, la elegante salchicha Frida. Alma siempre iba acompañada por su inseparable amiga Raquel Foster, que jamás hablaba y parecía una estatua. Alma no quiso devolverle el papel a Jorge, que se fue a trabajar en otra compañía, aunque igual más adelante salíamos a patear las calles de aquel Buenos Aires tan fabuloso como siempre adorado. Ya aquella primera noche, en Bachín, veía a actores a los que yo veneraba por Cholulo. Había una muy bella que se llamaba Telma Viral y acababa de llegar de Uruguay, otra joven comediante tan simpática que pronto debutó como cantante, Susana Rinaldi. Dos guapos apetecibles todavía desconocidos. El rubio de jeans con su sonrisa encantada se llamaba Claudio García Satur. Otro de ojos celestes y una piel evidentemente de cremas chantilly era Rodolfo Evan. Y así sucesivamente. Tanta gente increíble iba a ese lugar, no solo de moda, sino sobre todo necesario, porque en esos tiempos era el único con precios realmente populares, además de su inmejorable cocina. Una tarde, poco después, estaba colocando lámparas nuevas en la marquesina del teatro sobre la escalera inmensa, cuando vi llegar a Estela de la Rosa y Héctor Argente, que querían conversar con Alma. Desde arriba les dije que pasaran. Al regresar charlaron con Alma, quien les alquiló la sala para estrenar la primera obra de Estela, Esa otra ternura, y desde entonces pasó a ser mi inseparable amiga, junto a Silvia Dorel, que hacía de Sol en Cenicienta, ahijada de Alma y que hoy se llama Ana Montés, una reconocida autora de telenovelas. Estela con sus tíos ricos nos llevaron a conocer el mar junto a la poeta Alicia Velo. Con Estela, antes de mi pasión por el hipismo, éramos inseparables. Cuando su madre no me permitía pasar la noche en el departamento donde vivían, Estelita en el ascensor me daba dinero para hospedarme en un regio hotel de la vuelta. Una noche, tardísimo, al borde del amanecer, en la confitería Casablanca, casi enfrente del Congreso, una mujer de ajustado pañuelo blanco y anteojos negros que bebía whisky y fumaba sin detenerse en el apartado, se acercó a nuestra mesa queriendo conversar con nosotros. Me llamo María Elena Sagrera, dijo, y empezó a hablar de Lola Membrives, con quien había debutado, mi futura gran amiga. Encuentro con Borges. Casi todos éramos náufragos hippies de fines de los años 60. Algunos me acompañaban al refugio Salvador que mi gran amigo y cuentista Roberto Anglade nos ofrecía en su departamento de Independencia y Mateu. Aquella tarde, para darle una sorpresa por su cumpleaños, viajaba a visitarlo en el 23 junto a Silvia Sombra, Mercedes Villar y Gabriel Vogelman, o sea, el zombie. Llevábamos algunas botellas y sorpresas. Desde la ventanilla pude divisar a aquel no tan joven caballero ciego sobre una esquina de la calle México, con su bastón y paraguas, seguramente esperando a que alguien lo ayudara a cruzar. Lo reconocí de inmediato. Voy enseguida, les dije, y los demás siguieron viaje. Bajé apresurado a asistirlo en medio de los refusilos de una tormenta como flashes fotográficos del cielo dispuesto a caerse encima nuestro. Con el corazón en la boca me acerqué. Era Borges. O como él mismo se presenta en el Aleph, Jorge Luis Borges. Un honor ayudarlo a cruzar, le comenté. Él pareció alegrarse desde sus ojos de cielo incendiado, mientras preguntaba, ¿cómo se llama usted? Julio, le dije. Su réplica fue inmediata. Nadie es solo su nombre, por sobre todo, lo que en verdad importa es el apellido. En una exhalación le respondí bien claro. Noy. Al oírlo, Borges se detuvo y volviendo a girar hacia mí, con su cara de asombro e inesperado interés. ¿Noy con Y? Inquirió. Sí, exactamente. ¿Y qué parentesco tiene usted con el malevo del abasto? Era mi abuelo, confirmé. Aunque en nuestra casa nunca se hablaba de él, yo ya lo conocía por el famoso tango El Cantor de Buenos Aires, donde le menciona Enrique Cadícamo. La frente se le marcó con una especie de sombra indefinible, la misma que se posaba en el rostro de casi todos al evocarlo, no exenta de un respetuoso temor que yo aún no podía comprender. Como la vereda estaba llena de charcos, me ofrecí a acompañarlo hasta la puerta de ingreso a la Biblioteca Nacional. En ese trayecto comenzó a mencionar datos de otros tiempos que al fin me eran revelados.
También sugirió que leyera su libro El idioma de los argentinos, en el que algo había escrito sobre el Noi. Además, lo hizo en las conferencias que dio sobre el tango, donde recuerda, me contaron un caso análogo el caso de Noi, del mercado de abasto, que tuvo un cambio de palabras con un muchacho que no sabía que el otro era un guapo famoso, y el otro cometió la imprudencia de sacar el revólver y de matarlo. Y después tuvo que mudarse de barrio porque la gente no le perdonó la insolencia de que él, que no era nadie, hubiera matado al Noi, que era famoso y que debía tantas muertes. Lo mismo me sucedió con Enrique Cadícamo, algunos años después, cuando lo encontré paseando su elegante dandismo de pulcra camisa ajedrezada y anchos tiradores por los pasillos de SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Nada menos que por semejantes personajes, aparte del poema que le dedicó Evaristo Carriego, al fin pude enterarme que mi abuelo era un orillero muy mentado en su tiempo, un taíta, un malevo. El compositor de tango agregó, cuando en el abasto surgía alguna trifulca y ya los efectivos policiales no podían hacer nada para controlarla, había que salir corriendo a buscar al Noi, quien los ponía a todos en su lugar con sus veloces trompadas. Borges continuó hablando de grescas y cuchilleros y no recuerdo de cuántos otros detalles que parecían complacerlo. Ambos de pie ante la enorme puerta de vidrio giratoria, frente a la cual algunos que querían ingresar a la biblioteca se detenían fascinados a escucharlo. Enseguida, tomado de mi brazo, entramos por una puerta que un señor de traje y corbata había venido casi corriendo a abrir. El velo que la familia había impuesto hasta ahora a mi legendario abuelo, al fin, era corrido nada menos que por uno de mis poetas favoritos, el mismísimo Borges en persona. Después, por suerte, lo volví a ver y a saludar en muchas oportunidades, especialmente en el restaurante Sibarita, donde se reunía con Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares a la vuelta de la Galería del Este y del Instituto de Itela. Hasta que comenzó a aparecer en pleno corazón de la Manzana Loca, siempre acompañado por una joven japonesa exquisita de minifalda blanca, la todavía adolescente discípula María Kodama. Tantas noches sin dormir. Al fin terminé convertido en un verdadero hipitela, como me denominaba en los años 60, porque además de pasar innumerables noches sin dormir, siempre en la mágica deriva, disfrutando entre alucinetas y hipismo en flor, nunca dejé de visitar la Manzana Loca. Esta comprendía, además del Instituto de Itela, el Moderno, la Galería del Este, el Bárbaro Bar, donde uno podía consumir gratis maníes servidos en sal marina de grandes canastos estratégicamente dispuestos para incrementar el deseo de beber cerveza, que se servía tirada en grandes copones. Allí se daba cita a una cofradía bohemio-intelectual ecléctica, de la que poco a poco iba formando parte con mis amigos, el poeta Mariani junto al bello Sergio Mulet, hacedores de la revista Opium, cuando Mariani me dedicó un poema titulado Diálogo de Mefistófeles y el andrógino, en el que prescindía de la letra griega al escribirlo. El pintor Luis Felipe Yuyo Noé, propietario y anfitrión de aquel barco siempre ebrio repleto de personajes fascinantes, junto a sus socios y equipo nos hacían sentir como en casa. Dalila Pusovio, suprema vestal de Escorpio, ya de novia con Charlie Scurru, fue la primera amiga con la cual pude pasear por Florida desde el Ditela hasta el Florida Garden, logrando que los transeúntes se detuvieran a contemplarnos como si fuéramos una aparición. Junto a tantos creadores pasábamos largas horas en los más insólitos parajes de la inmensa noche. Recién salido el sol, al fin regresaba a Ituzaingó y me escabullía por el jardín debajo del gomero hacia el cuarto que mi padre había hecho construir, en el fondo especialmente para mí. Mamá escondía la llave debajo de una maceta, aunque en esos tiempos no era raro que durmiéramos con las puertas sin tranca. Ituzaingó era un inquietante paraíso parecido a Twin Peaks o a los más prototípicos cuentos de hadas. Además, desde la estación, podía volver caminando por los jardines salvajes jalando rosas, claveles, jacintos, madreselvas, jazmines, azucenas y lirios. ¡Ah, lirios! ¡Qué delirios! Mientras vagaba por la avenida Corrientes comencé a fascinarme con ciertos personajes que me atraían mucho por sus osadísimas excentricidades. En particular, aquel morocho casi mestizo con una media a rayas en la cabeza que se bamboleaba al andar, siempre con una guitarra y a veces anteojos negros. Lo seguí una noche y entró al Colombiano, el bar sobre Corrientes casi esquina Libertad. Me metí en el local con el pretexto
de tomar un café. Estaba lleno de otros seres estrafalarios, como aquel al que llamaban el Tanguito. Al rato pasó veloz como una exhalación esa especie de Tina Turner que se unió al grupo del fondo y llevaba una carpeta con dibujos de pájaro alucinantes que mostraba a los demás. Le decían la negra. Empecé a ir casi todas las noches. Éramos los primeros hippies. Yo prefería ser como ellos sin usar gomina y traje, o como mucho la camisa rosada, que igual en el tren ya era un escándalo. Quería ser como esa mujer llamada Sylvia Washington, que aparecía con un casco de piel de leopardo hecho jirones, mostacillas multicolores en cada dedo, además de pulseras metálicas y una guitarra bajo el brazo. Los ojos de pulseras metálicas... jaja. Los ojos de todos también brillaban como purpurinas. Claro, eran faros anfetamínicos. Pasaba un guapo muy alto con suecos legítimos que se llamaba Alejandro Medina, cuando todavía no había nacido Manal. El nombre de la tan bella como Tina Turner era René y fue la primera con quien pude establecer una especie de conversación. En su monólogo maravilloso dijo frases poéticas y seguras, profecías, mientras hablaba de mis encarnaciones anteriores. Fuiste extraterrestre, druida, bahiano, egipcio, pero jamás de sexo masculino. Tal era tu prisa por reencarnar que, en el parainfinito, más allá del infinito, donde viven las almas y se otorgan los karmas futuros, al volver a este mundo, como solo había alguien con destino de andrógino, no dudaste en aceptar que tu cuerpo fuera solo masculino en apariencia. Yo escuchaba boquiabierto. ¿Cómo sabía esa maga increíble cuántos lunares tenía en la espalda, heredados de mis ancestros? Tantos otros detalles enumerados, como si tuviera un telescopio telepático e inafible. Porque en mi caso, según ella, no se trataba simplemente de ser better, como denominaban entonces a los homosexuales, ni paqui, la manera de nombrar a los heterosexuales, sino algo más, algo que tenía cierto fulgor distinto dentro de un prisma nuevo donde nace la poesía. Cuando se lo conté a Estelita, comenzó a reírse y preocuparse porque en verdad ya sabía que las jeringas y los porros coexistían con esa magia increíble de vivir bajo un lema tan difícil en semejantes tiempos violentos: amor y paz. Pero a ella no le gustaban las drogas. Ya no quise cortarme más el pelo y empecé a usar unos pantalones rojizos tipo Oxford, regalados por Susana Weiner, quien siempre elogiaba mis rulos cuando me la encontraba en los vagones del tren junto a pajaritos agrí, que también vivía en el oeste. Había visto a Dorothy Malone, actriz de una serie televisiva, que se colocaba aceite de almendra en el pelo y un par de gotas en el extremo de cada ojo, para que la luz los volviera más brillantes. La imité durante muchos años. El aceite seco de almendra me producía una aureola de oro en los cabellos. Al finalizar Cenicienta en el Teatro de Arte, salía corriendo a tomar el 60 hasta Plaza Francia, donde todos se encontraban en el césped junto a la Plaza de Artesanos recién inaugurada. El día aciago en que me citaron para hacer el servicio militar, llegué a la base de Morón dispuesto a todo. Antes de salir me inundé con un frasco entero de violetas marca Fulton, que por suerte mamá nunca usaba. Ella era más Mary Stuart o Coti, y con un pañuelo floreado suyo me anudé el pelo, ya largo hasta la mitad de la espalda. Tomé 2 colectivos. Al llegar descubrí la enorme fila con los futuros soldados bajo la llovina estival. Ah, no, yo no iba a estar 2 horas esperando, de ninguna manera. En el muro de un chalet vecino crecían enormes flores de Santa Rita. Sin pensarlo 2 veces, corté un ramo gigante y me lo puse sobre la oreja derecha, después de haberme soltado el pelo. Cuando estuve en la fila le pregunté muy mariconamente al que estaba delante si me permitía pasar. Por supuesto, sucesivamente, aunque medio anonadados, todos me abrieron el paso. En menos de 5 minutos ya estaba frente a 3 médicos con guardapolvos blancos, sentados frente a una mesa blanca haciendo preguntas como si fueran robots. ¿Edad? 19. ¿Tuvo sexos con hombres? Absolutamente. Los médicos levantaron al mismo tiempo la vista. Cuando vieron semejante ejemplar sonriendo al saludarlos, de inmediato colocaron el tan ansiado sello, exceptuándome del servicio militar. Ya era libre y podía irme del país cuando quisiera. Había que huir. No quedaba otra, a no ser por ahora la villa. Con Susana Weiner nos fuimos a dedo y llegamos más rápido que en ómnibus. El poder de su extrema minifalda superaba cualquier kilometraje. Paquito. Paquito apareció en mi vida durante la función que marcaba el retorno a las tablas de la incomparable Malisa Cini, protagonizando Nina, la clásica comedia de André Roussin.
Fue ocasión de un episodio digno de ser recordado. Malisa, torturada por un terrible dolor de muelas, detuvo la función y se dirigió al público preguntando si tendrían la gentileza de esperarla apenas 30 minutos. Con sus ojos irradiando luz, explicó que necesitaba urgente correr hasta la farmacia de la esquina para hacerse inyectar algún calmante y al fin poder interpretar el segundo acto. Un sí generalizado y aplausos dispersos iluminaron la sala. La Cini salió sin cambiarse el único vestuario, que consistía en un impecable traje de sastre marrón, coronado por un volátil foulard anaranjado y zapatos de taco en tono beige, creado por Paquito, que estaba en la primera fila y que, como un rayo y algo preocupado, salió a fumar con su boquilla blanca, junto a Mecha Ortiz y el Eva Dogné. El infantable Lucho, su colaborador permanente, conversaba con Adela Montés y Elena Lucena. Malisa subió casi volando las escaleras del subsuelo, acompañada por Tata Traverso, su andrógina hija, aún más bella que James Dean, con camisa blanca masculina, jeans y botas negras muy lustradas. Sus tacos sonaban marcialmente, siempre detrás de la madre. Luego de 20 minutos, Malisa regresó, dispuesta a reiniciar la función. Los tacos de Tata delataron, al menos para mí, que ella no volvía a ocupar su asiento en la platea. Mientras, como si nada hubiera pasado, apagó y ella continuó con la comedia. Fue recibida en medio de más aplausos y risas que de pronto callaron cuando, volviendo al libreto original, se arrojó sobre Pepe Armil reclamándole, algo muerta de celos, con su voz tan especial, cálida y estridente, al galán que la sostenía en sus brazos, pidiéndole calma. Yo rogaba que ella en realidad no hubiera cometido alguna de sus travesuras etílicas, como durante los ensayos, cuando al comienzo siempre agradecía que le trajera del barcito que estaba arriba en la galería un té doble con sacarina. El director se desesperaba por descubrirla ebria al final de cada ensayo, furioso. Me ordenaba revisar todo. Malisa había prometido cuidarse para este regreso y no estaba cumpliendo con su palabra. Jamás encontré nada, ni en el termo, ni en la pava, ni en los frascos de perfume, hasta que el director terminó prohibiendo que siguiera bebiendo a escondidas. Malisa volvió a prometer que le haría caso. Solo tomaría té y comería caramelos de miel, con muy imaginar que esa taza en realidad estaba llena de whisky caliente, nada menos. Finalmente hizo un soberano esfuerzo y dejó de pedir aquel brebaje hasta llegar a esa noche tan importante para quien había sido prohibida por el entorno de Perón. Fue justo al inicio de una carrera fulgurante en el cine, donde compartió cartel con Enrique Serrano, Ángel Magaña, Pedrito Quattrucci, Delia Garcés y otras grandes figuras de esa época de teléfonos blancos. ¿Para qué carajo habré cruzado descalza de un palco al otro cuando vi a Perón justo al frente al mío? ¿Para qué carajo le habré dicho al oído en voz muy baja que quien le estaba robando en el negocio de la carne no era otro que Juan Duarte? ¿Para qué le habré asegurado que mi fuente era indudable, porque me lo había dicho el propio Roberto Pettinato, director de institutos penales, donde siempre todo se sabía con certeza, especialmente si se trataban de traiciones? Pettinato todavía era su amante secreto. Pettinato también le había comentado tantas otras trifulcas, pero ella, poseída por un rapto de sinceridad al encontrarlo en el Colón, necesitó contárselo sobre todo por elemental lealtad al general. Salió de su asiento un poco antes del final con los zapatos en la mano para no hacer el más mínimo ruido y al oído le dijo la triste novedad. Poco después, Juan Duarte era eliminado. Eso bastó para que el grupo de actrices que rodeaba al ya viudo de Evita se vengara, imposibilitando que Malisa volviera a trabajar. De manera unánime, Fanny Navarro, Elina Colomer y tantas otras figuras poderosas en el medio le hicieron borrar de todos los elencos. Se transformó así en la primera exiliada interna, oficial de aquellos tiempos, y después no pudo volver a trabajar durante muchos años, hasta que ahora, al fin, podíamos disfrutarla gracias a Alma Bambú, que la produjo contra viento y marea en el Teatro La Cueva. Esa noche, por supuesto, asistieron los críticos con sus fotógrafos, incluso Blackie y Ernesto Chu, en su debut como cronista. Mi trabajo como productor ejecutivo consistía en coordinar todo y por eso oí otra vez el ruido de las botas del Tata rumbo al camarín en plena función. Decidí salir de bambalinas para ver qué pasaba y ahí estaba ella, junto a su amiga Marta Quintana, trayendo enormes paquetes de masas y sándwiches del molino. Eso no era todo. Las dos volvieron a salir, pero enseguida regresaron con 3 cajas de champagne helado y una de gaseosa. Tata miró ansioso el reloj y al comprobar que faltaban tan solo 10 minutos para el final,
suspiró aliviada, aunque las botellas estaban cubiertas con cubitos de hielo como su madre. Era una sibarita. Trajeron copas y vasitos de plástico descartables por si acaso fueran necesarios. Con todos los técnicos, la compañía no pasaría de 15 personas, y ese banquete parecía en realidad para una boda. Pero bueno, Perón era bueno, como a veces digo, en un chiste cacofónico y casi previsible. Yo espiaba el rostro de algunas actrices muy conmovidas. En la platea, desde Tita Merelo hasta la juvenil India Ledesma, además del gran Norberto Aroldi con su novia María Ibarreta, Sergio de Seco y una casi adolescente Oscar Viale. En síntesis estaban casi todos los personajes de aquellos tiempos, algunos incluso de pie en el fondo del corredor sin molestarse. Al finalizar la función, un aplauso casi sísmico hizo temblar el espacio. Malisa acababa de demostrar con creces que continuaba siendo una de las más brillantes comediantes del teatro y la pantalla argentinos. Y era recompensada con semejante ovación interminable por la que salió a saludar innumerables veces, mientras Beba Vidart le sacaba el pañuelo blanco del bolsillo, al siempre elegante Jorge Cacho Fontana para enjugar sus lágrimas de felicidad. De pronto Malisa hizo el típico gesto de pedir la palabra. Silencio absoluto. Llamó a Tata y Marta, que fueron depositando rápidamente esos paquetes deliciosos ya abiertos sobre la larga mesa usada en la escenografía. Mientras ellas disponían el ágape, la Cini informó que, como manera de agradecer por la espera, convidaba a todo el público a subir al propio escenario y brindar con ella para de paso conversar un poco después de tanto tiempo. Como en la sala las hileras eran de sillas fáciles de alzar, al instante un enjambre de amigos le hizo caso y allí estaba Marisa radiante, brindando feliz hasta la medianoche, la hora en que obligatoriamente debíamos abandonar el lugar porque la galería cerraba sus persianas y a los porteros solo les importaba irse. Nunca comí tantas bombas de crema y palmeritos en mi vida. Claro que conocía a Jamandrú por las revistas que desde niño espiábamos con mamá: Sintonía, Chabela, Nocturno, Capricho, Antena, Radiolandia. Así, cuántas veces habrán servido para encender la cocina de leña cuando vivíamos en Jacobachi. Nunca imaginé que Paco Jamandrú fuera tan encantador personalmente, lleno de puro swing, con charol en sus ojazos negros como si usara colirio de lentejuelas, tanta poesía palpitando a su alrededor como Puck, el duende del verano. Nuestro flechazo resultó mutuo y al final de aquella noche de estreno intercambiamos números telefónicos. Yo aún vivía en Ituzaingó, pero mamá me dejaba llamarlo, ya que Entel no cobraba tanto por la larga distancia y además no había tarifa medida hasta que Paquito se enteró y cada vez que atendía me decía: ya te llamo. De inmediato, sorprendida, mamá veía que el teléfono volvía a sonar. Conversar horas era un ritual delicioso para los dos. Yo tomaba el tren hasta 11 y después un colectivo me dejaba a 2 cuadras de su piso en Juncal y Esmeralda. En cambio, al regresar, Paco me daba un buen billete para que volviera en taxi directo. Para mí era una exorbitancia, pero aprovechaba para admirar por la ventanilla los barrios todavía paradisíacos del amado oeste. Me invitaba tarde para comer en la cocina, a diario alguna delicia de la tía Matuca, su doble en mujer, como en algún modo también lo éramos mi madre y yo. Lucho acompañaba a Matuca rumbo a su cuarto y después de un breve lapso reaparecía con su especie de pijama que en realidad parecía una sotana para saludarlo e irse a dormir. Paco le pedía que soñara con los angelitos, siempre de manera filosa, a lo que Lucho, muy estilo Olivia de Havilland, se reía de modo áspero y emprendía su viaje, bostezando por un corredor interminable. El piso, íntegramente alfombrado en bordó, era inmenso. Escaleras de mármol y suntuosas lámparas, casi nunca encendidas. La zona que conocí y más recuerdo era un living enorme tapizado de fotos con el rostro de figuras, desde Isabel Sarli hasta Tilda Tamar, y de cantantes de jazz y tango como Lois Blue, Tita Merelo y Egle Martín, en el altar de sus favoritas. Paco solo vestía a quien admiraba y esa era la única regla de la que nunca se apartaba. Más allá de los gigantes ventanales sobre la calle Charcas, detrás de un telón azul de terciopelo, había 2 enormes percheros cubiertos de ropas que habían pertenecido a ellas. Todo estaba muy bien cuidado, por la mano incansable de Lucho y su eterno plumero, además de Nelly Tijerita, madre de su ahijada, Alejandra Ponce, siempre con aguja en mano y lista para cualquier contratiempo.
Me impactó de sobremanera aquel smoking con lentejuelas en degradé arcoíris, completamente bordado a mano, que habían realizado en una noche de insomnio todas sus costureras cuando Marlene Dietrich llegó a debutar en el Teatro Ópera y se había extraviado su valija. Era un vestuario que en general después le devolvían a Jamandreu para su futuro museo y que igualmente pagaban. Sobre todo algunos vestidos de Vita que me conmocionaban por su energía. Comprobé que uno imanta todo lo que usa. De cada pliegue salía una poderosa e innegable vibración que enseguida captábamos con los dedos como imprevistas antenas. A veces, ya en el quinto whisky, Paco buscaba un gran estuche dorado de su caja fuerte, se escondía en el pequeño toilette de las visitas y de inmediato volvía reluciendo como una luciérnaga faraona con incandescentes anillos, gargantillas, diademas de falsos brillantes y otras piedras preciosas, que eran réplicas de las usadas por Eva. Al principio bromeaba diciéndome son legítimas, pero luego, casi enfurecido, confesaba que se las habían robado esos milicos de mierda tan odiados por ella, además del chalet de fin de semana, donde durante mucho tiempo había guardado en baúles enterrados debajo de la falsa huerta esta ínfima parte de su fabuloso vestuario, que milagrosamente había quedado en sus manos cuando simularon, a instancias de Perón, un viaje a Suiza para tratar de distraerla después de confirmar que su tumor no era benigno. Eva, al recibirlo recostada, ya delgadísima, le pidió que él mismo eligiera y se lo llevara para reducir los talles que fueran necesarios. Paco y Lucho, como en un triste pase de comedia, llenaron 2 baúles y se fueron simulando sus risas de despedida, justo apenas 2 semanas antes de su muerte, o mejor dicho, de su ingreso a la inmortalidad. El inmenso tapado de bisón, bajo el cual se ocultaba esa especie de sostén como una cruz ortopédica que la sujetaba cuando salió a saludar a multitudes durante su último viaje en el descapotable, también estaba allí, primorosamente envuelto en una caja llena de naftalina como si fuera el propio sudario de Jesucristo. Paquito en sus tiempos finales organizaba desfiles con muchos de estos vestidos, también giras interbarriales o por las provincias y sus modelos preferidas eran ex Misses Argentina. Fuimos junto a Chile, Fuimos juntos a Chile cuando Lucho sufrió aquella gripe tan tremenda que lo postró largo tiempo. En el medio del salón, siempre rodeado de flores y con una vela encendida, brillaba el cuadro de Evita con una dedicatoria escrita por ella y rubricada de rouge. No bien quedábamos a solas, como si estuviera realizando una travesura, abría su infaltable segunda botella de whisky. Criadores, y seguíamos bebiendo bien on the rocks en la pequeña oficina donde recibía a sus clientes y demás visitantes, además de algunos acreedores que vivían acechándolo, vaya uno a saber por qué. Atrás de mi sofá estaba aquella enorme biblioteca antiborrada de libros, ya que leía muchísimo, y al costado una especie de archivo metálico lleno de biblioratos y cuadernos, huemul numerados en el lomo que usaba para sus anotaciones. Había un pequeño escritorio antiguo recubierto de vidrio debajo del que guardaba fotos de santos, la Virgen de Luján, Seferino y el Padre Mario, a quien veneraba y siempre iba a visitar a González Catán. Asimismo servía de apoyo al gran jarrón con enormes rosas de orgadí, bajo la araña inmensa y el clásico velador cobrizo, también de metal, que enfocaba su rostro como un spot inexorable. Se mantenía lozano, según su pícara sonrisa, gracias a la crema de ordeñe que fue uno de los primeros en usar, o ahí venía el remate, también al ordeñe bucal de los amantes. Todo lo decía con doble intención. La primera para informarte alguna cosa y la siguiente para hacerte reír sin parar. A pesar del espanto que te causaba, por ejemplo, saber que Vita le hubiera contado tantos secretos y compartido tantas vivencias, como cuando ella se reunía en la confitería del Águila con su grupo de actrices, todas vestidas por él, que paseaban con su típico rodete por las villas para que de algún modo sintieran su presencia. Como ya no podía tener mascotas porque cuando morían quedaba sumido en una insoportable depresión, había encontrado en uno de los viajes por la pampa a Narciso, su talismán de la buena suerte. Entonces abría la puerta del toilette. Entonces, abría la puerta del toilette y lo llamaba por su nombre.
Al instante un búho negro con ojos redondos y llenos de luz como los suyos graznaba como si lo estuviera saludando antes de posarse cómodamente sobre su hombro derecho. Se besaban los picos y después Narciso me miraba curioso, según Paquito. Si yo era una buena persona, el búho permanecería tranquilo contemplándome como si fuera un lago. Por eso se llamaba Narciso. Caso contrario, se enojaría y comenzaría a picotearme la solapa. Por suerte, Narciso no tenía más que buena onda conmigo. Paco le acariciaba sin cesar las plumas de la cola porque él daba siempre vueltitas. ¿Viste como Mirta? Ironizaba. Y otra vez la carcajada mutua que nos hacía tan felices de charlar sin rumbo, ni sentido, casi siempre hasta el amanecer. Voy a buscar más hielo y algo saladito, avisaba Paco. Desaparecía apenas un instante, como en puntas de pie, y el búho, muy inteligente, lo seguía justo al límite de la puerta. Su patrón regresaba con jamón crudo, queso de campo, rodajas de pan lactal y más cubitos, pero enseguida le reprochaba que se quedara en medio de la puerta a propósito, para que lo terminara pisando. El búho, luego de escuchar la reprimienda, se corría de inmediato como cediéndole el paso, pero trepaba por su sombra de nuevo al hombro derecho, realizando una especie de acrobacia circense. Finalmente Paco lo llevaba a su trono dentro del toilette, donde le había mandado construir una cuna con cañas del tigre entre las toallas y le servía paté de foie u otras delicias en un platito plateado frente a su espejo para que al comer pudiera contemplarse haciendo honor a su nombre. El toalé tenía doble puerta. La otra daba directamente al dormitorio con la cama de sábanas de satén negras y pesadísimas cortinas, además de enormes antifaces para poder dormir. Hablábamos de tantas cosas. Por supuesto, siempre recordaba algo sobre su venerada Evita. A Isabel Sarli solo le reprochaba no asumir públicamente su amor por Armando Bo. Con Isabel, cuando andábamos algo depre o melancólicos, nos citábamos directamente en la joyería Escasani, para comprarnos al contado rabioso algunos garbanzos de buenos quilates y después íbamos a estrenar nuestros diamantes en el restaurante del Plaza Hotel a media cuadra, relataba. Chetazo. Me acordé de una anécdota increíble y se la conté. Una noche, paseando por el parque, justo frente al hotel, vi pasar un tipo muy guapo con pantalones de cuero y rostro de cosaco. Yo no hablaba inglés, pero de inmediato estábamos entre los matorrales que había en esos tiempos alrededor de los juegos infantiles. Tardó casi media hora bajo la luna llena de semen que de pronto me inundó como una ola. Cuando volví a casa, bastante dolorido por las deliciosas embestidas de placer, descubrí en la razón sexta que compraba para no aburrirme en el trayecto una foto en tapa con la cara idéntica del mismo personaje, pero esta vez haciendo una pirueta de bailarín acompañado por Margot Fonteyn. No me digas que te pasaste a Rudolf Nureyev. No me digas que te pasaste a Rudolf Nureyev. Sí, claro, era él. Me regaló $100 con los que al otro día saqué una entrada y ni yo mismo podía creerlo. Pero si los bailarines son todos pasivos, pero no, Paquito. Este era un verdadero Hércules, con ese cuerpo perfecto y la cola dura como una piedra tallada. Ahí venían las carcajadas sin fin. Paco cerraba la puerta para que Matuca no se despertara y volvía a servir whisky. Te creo, te creo. Yo sé cuando alguien me miente, incluso si lo hace jodiendo. Pero no me digas que era activo. También vos tan pendeja, claro, ahora entiendo. Ya creo haberlo dicho, pero repito que en aquellos tiempos, había solo dos falanges de pasión homosexual. Los betters, que seríamos Paquito y yo, o sea, las pasivas, también llamadas manflor o directamente putos, y los paquis, como se denominaban a los heterosexuales y bufarrones inclusive, solamente activos. Casi todo lo que Paco evocaba como actual había sucedido en realidad décadas atrás, pero le causaba enorme placer contarlo así, para de algún modo revivirlo junto a ese joven poeta y periodista, que además era de origen catalán como él. Loca y muy quemante, pero encantadora y talentosa, como me cachaba con su picardía doble faz, muerta de risa ante mi asombro de boca abierta en la que aprovechaba para incrustar como recompensa un cigarrillo en Benson and Hedge importado, mientras seguía riendo sin cesar y también encendía otro cool mentolado sacado de un cajón o Kent Chester, que íbamos fumando sucesivamente. Había unos italianos color rosa claro, Virginia Slims. También en una pipa cristal yo armaba mi humo favorito recién llegado de Pedro Juan Caballero en Paraguay, aquella marihuana tan pura que Paquito no acostumbraba a probar. De pronto lanzaba su diatriba y, como diría Gustave Flaubert,
Buscaba vengarse por el monólogo. Desde hace mucho tiempo, especialmente ahora, el 90% de la gente que tiene poder o fama se volvió mersa, bruta, insoportable y tan llena de envidia que simplemente decían no recibir una mínima crítica, aunque escucharla les haría bien. También estoy harto de apiolar idiotas, o de rendirme ante un cheque de 7 ceros. Hasta hace 10 años más o menos aguanté un poco, pero ahora solo creo en Dios. Para menos aguanté poco. No, jaja. Hasta hace 10 años, más o menos, aguanté un poco, pero ahora solo creo en Dios. Para nada en la iglesia. Aunque muchas veces me veas arrodillado en la vuelta, prefiero el Cristo caminante al que se refiere el padre Mario Pantaleo con la santidad incansable que transmite en sus manos y que tanto bien nos ha hecho a mí, a mis amigos y a mis familiares. Y continuaba Paco. Ahí tenés a Matuca, que ahora salta como una marioneta sin hilos y casi se muere. A su pedido la llevé al padre Mario, quien le colocó las manos en el pecho, y al otro día Matuca estaba silbando como si nada hubiera pasado. Uno puede ser caché y chic al mismo tiempo, como también angelical y diabólico, pero al menos es algo. No esa mezcla de nadismo que se cree todo. Ahora ya no hay manera de distinguirlos a no ser por tu propia capacidad casi enfermiza para detectarlos. El mal gusto no tiene piedad y son mayoría, pero por eso me fueron dejando solo. Mientras detallaba a una señora muy rica y poderosa, le critiqué un par de cuestiones y ya no vino más, ni ella ni sus amigas, porque además se mueven como marabuntas, con el perdón de las hormigas. Que se vayan al carajo. Muchas viven enfrente, ¿ves? Ese es el Palacio Strugamou. Hermoso, pero los que allí residen casi todos son de la peor. Ni siquiera las odio, porque odiar también es un lujo, pero quizá... Pero el... No. Ni siquiera las odio, porque odiar también es un lujo. Pena quizá, pero las tengo que ver obligatoriamente mientras maltratan a sus choferes, altivas hasta con la cana. Somos vecinos, si no las hubiera borrado de mi mente por completo. La oligarquía argentina es insoportable. Yo también viví en Brasil. Ay, 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 ay. Verdad. Yo también viví en Brasil, donde realmente es otro cantar. Pero mejor cambiemos de tema. No quiero incorporar el alma de Bette Davis. Eso decía buscando la pérdida, sonrisa como eco. Para. Wait. Está. Eso decía buscando la perdida sonrisa como eco, porque en verdad lograba hacerme reír a carcajadas, no solo a causa de su parecido con Beth, sino por cada una de esas palabras que de tanta furia le hacían temblar el hielo adentro del vaso. Éramos las más Bettys de todas, Paco, Bette Davis y yo, Betty Boop, frente a frente. Igual al fin de cuentas no me siento amargado, sino ¿para qué seguir viviendo? Como el pobre Miguel de Molina. ¿Vos viste qué cara de pozo oscuro tenía? Pensar que era otro ser maravilloso, pero lo fueron destruyendo sin darle tregua. Hasta que, como sucedió con Oscar Wilde, el padre de un militar aristócrata logró deportarlo tras enterarse de las relaciones que mantenía Miguel con su hijo. Después, por suerte, logró recalar en México, escapando milagrosamente de las autoridades españolas que pretendían juzgarlo. Si no fuera por Eva, jamás hubiera logrado regresar a nuestro país. Ella escuchó mis ruegos y Miguel pudo volver. Pobre paloma herida, relataba Paco. Paquito hablaba de ese extraño personaje que en una tarde apareció sin avisar, como una especie de sombra encarnada, muy bien vestido y furioso, porque acababa de grabar en el estudio una nota exclusiva con Susana Jiménez, cuyo productor le había ofrecido $10.000, pero cuando le quiso cobrar parece que había habido un error y eran solo 1.000. Trataron de calmarlo, regalándole artículos de sus firmas auspiciantes, un televisor, un lavarropas, varios electrodomésticos y ese dinero que mostraba rabioso abanicándose la bronca. Paquito le ofrecía vermut y él bebía clericó, y él bebía colérico sin parar, apartando las rodajas de limón que masticaba como si fueran chicles. Aproveché para intentar marcar una cita que finalmente concretamos en una confitería de Plaza Italia. Le dejé el teléfono de la redacción. La revista se llamaba Privado, con una manzana en la O, y era una de las primeras en combinar erotismo con cultura. Lo esperé y apareció unos días después, ya no tan enojado, con 2 bolsos típicos de feria, uno repleto de camisas increíbles al estilo de las que yo usaba cuando mi madre las cosía en mi pueblo para bailar España Caní,
Intentó venderme alguna enseguida, elegí una de flores rojas sobre fondo negro, pero no pude llevármela, porque cuando me dijo que me la regalaría después de que le pagara $500 por la entrevista que íbamos a comenzar, me quedé sin palabras. Desde el teléfono público llamé al editor y él me respondió que era una lástima, pero que no podíamos pagar ninguna nota. Era verdad, recién salía el tercer número. Miguel bien podría cobrar lo que quisiera, pero me lo hubiera avisado antes, y si era necesario yo buscaba incluso un patrocinador para pagarle. Pero no tuvimos tiempo porque la edición fue secuestrada y la revista quedó prohibida para siempre. Justo en un número donde había entrevistado a Egel Martín, quien rememoraba cuando Miguel de Molina la eligió para un papel protagónico luego de verla ensayar en el Teatro Colón con apenas 17 años. Aunque era invierno, terminé comprándole al Divo un par de abanicos enormes y una especie de yalina que enseguida perdí, dejando en sus manos los $100 que tenía, además de todo el dinero que llevaba después pagarle al mozo. Ya bastante calmado, Miguel se fue con sus bolsos y no volví a verlo. Estaba en su ostracismo final. Jamandrew también intercedió por Blackie, a quien ambos idolatrábamos. Estaba proscripta hasta que él, entre una puntada y otra, le rogó a Eva que de inmediato se comunicó con Raúl Apol, el rudo director de medios, y Blackie volvió a trabajar enseguida hasta que no mucho después fue nombrada directora de Canal 7, cuando recién comenzaba con sus emisiones, poco antes de que Evita entrara en la inmortalidad. Ya en el sexto whisky, a veces yo mismo, como quien saca consejos de la galera, conejos, jaja, le decía algún nombre que seguro iba a interesarle tanto como a mí. Pero cuando le nombré a Libertad Lamarque, ¿para qué lo habré hecho? Su puño estalló sobre la mesa y masculló feroz. Esa avara, egoísta, mala persona. ¿Cómo no iban a odiarse si ya desde el espectáculo, para recaudar fondos por las víctimas del terremoto de San Juan, agredió a María Eva en los camarines al comprobar que el general se había fascinado con ella? Le hizo la vida imposible. Hay gestos, palabras que duelen más que una simple cachetada. Justo después grabarían juntos la cabalgata del circo dirigidas por Mario Soffici. Allí nacieron la rivalidad y las sucesivas peleas entre ambas, que terminaron beneficiando a Libertad, porque a partir de esos episodios se exilió y logró transformarse en una estrella internacional. Pero mejor cambiamos de tema. Siempre recordaba a su gata blanca Nina, a la que había bautizado así en honor a Nina Simón, a quien conocí alguna vez en Nueva York. No creo que necesitara mentir, como tampoco yo al hablar de Nureyev. En un hotel de Las Vegas, donde estaban hospedados los Rolling Stones, se encontró con el mismísimo Mick Jagger en el ascensor y trató de levantárselo moviendo la lengüita y guiñándole un ojo. Pero nada, 2 horas después, a eso de la medianoche, Mick bajó a su suite completamente ebrio. Parece que él solo repetía yes, yes, hasta que lo encharcó de semen. Paco no tenía necesidad de inventar nada. Se arreglaba el peluquín y sus zapatos siempre estaban brillando como charol. A veces usaba un escapulario de los hermanos Escolapios, por el que sentía una enorme devoción. En los desfiles que hacía los fines de semana, colocaba un artril y allí, mientras los modelos desfilaban, además de conversar con el público, realizaba dibujos que al final eran rifados entre la concurrencia. Jenny Patiño cantaba vestida como Evita, con su rodete siempre blanco, y el espectáculo sucedía entre ovaciones. María Amelia Ramírez y Delicia Domínguez, enfundada en un rojo vestido de lamé y lentejuelas, que podría haber sido de Rita Hayworth, arrancaban ovaciones en la platea, pero Paco arrasaba en el saludo final, feliz y siempre conmovido como si fuera la primera vez. Se acordaba de pronto cuando Isabel Sarli había seducido a un magnate japonés que literalmente la cubrió de joyas. Después, según Paquito, ella se las ponía en el cogote de los papagayos y flamencos, además de algunos de sus animales que paseaban por la casa iluminados por decenas de legítimos brillantes y esmeraldas. A las mucamas paraguayas que la atendían descalzas, Isabel les aclaraba que solo eran fantasías por si acaso. Nunca se sabe dónde está el ladrón inesperado. A veces iba con el Cadillac violeta, manejado por Lucho, a escribir en los bosques de Palermo, a lo de Rubén Darío.
Muchos años después de La cabeza contra el suelo, esencialmente autobiográfica, Paquito intentó incursionar en la narrativa. Un libro de cuentos que dictaba su fantástica y querida amiga Alejandra Ja y que iba a llamar Las Tres Marías de la Laguna. Transcurría en su pueblo de infancia. La casa en que habían vivido el 9 de julio antes había pertenecido a esas tres enriquecidas Marías que habían sido cotizadas mujeres de la vida. Ni bien llegaron desde Tartagal, compraron al contado el predio frente a la laguna y allí funcionaba su ponderada casa de citas. Fue cuando las aguas comenzaron a encresparse y crecer porque según contaba Paquito, encandilado por el recuerdo, ellas mismas regresaban a visitar sus viejas pertenencias y muchos, incluso Paquito y su hermano que murió en París, también veían los fantasmas de los clientes logrando volver a disfrutar de estas Marías fantasmas tan buenas en lo suyo. Luego de cada noche intensa de placer, los espíritus iban tranquilizando y antes de salir el sol parecía al final dejar el lugar donde en realidad vivía la familia completa de los Jamandrú. A Alejandra también le dijo el título de otro libro que irían a iniciar, pero lamentablemente fue solo una profecía. No me llamen que estoy muerto. Una semana después Alejandra discó su número telefónico, pero atendió Lucho para informarle que Paquito ya descansaba en paz, dentro del estuche que él mismo había elegido, y le agradeció que lo acompañara en un taxi para arrojar esas cenizas en los lugares que tanto había amado. En calles, plazas, bares y sobre todo en la avenida Corrientes, incluso en las veredas de la primera pensión a la que había llegado con apenas 15 años, ahora hechos añicos, invisibles en el viento, cada trazo refulgiendo con su luz enceguecedora e inmortal. Alejandra. Una noche, otra vez luego de varios días sin dormir por la deriva naufrago pincheta de esos años en los que ya estaba siendo casi imposible conseguir ampollas sin receta, giraba con la Mako, gran experta en destilar speed. Después de haber separado cuidadosamente en cada cápsula los gránulos azules, colocaba dentro de una jeringa de plástico enorme un filtro hecho de algodón y más tarde los gránulos, a los que agregaba una ampolla de agua destilada, finalmente bajaba el émbolo con la mayor de las delicadezas. Podíamos ver casi extasiados cómo surgían de la aguja purísimas gotas de rocío anfetamínico que caían directamente sobre otra jeringa de vidrio, mucho más pequeña, lista para ser inyectada. Mako era una especie de caballito de ajedrez. Caminaba casi a los saltos moviendo su enorme cabellera negra y aquel cuerpo de increíble belleza andrógina. Ella, Jorgito Villafañe, Jorgelina y yo éramos las más evidentes hipistrolas de esos tiempos. Mako se había levantado por el circuito gay entre Charcas y Santa Fe a un tipo que la llevaba en su coche. Al verme lo hizo detenerse y me invitó a subir a los gritos. El tipo inmutable, todo un señor de traje y corbata, aceptó que usara su baño para darme una impostergable y necesaria ducha. Llegamos al enorme departamento frente al Teatro Liceo. Después de cruzar un largo corredor alfombrado, bastante mersa como la propia entrada, en lujoso estilo de gallego nuevo rico, que mezclaba plástico y cristales con reproducciones de cuadros horribles en las paredes, subimos hasta el último piso desde cuyo balcón podía contemplarse el barrio. La luna llena iluminaba todo como si estuviera amaneciendo. Allá estaba el magnífico edificio del Congreso, donde aún podíamos visitar la biblioteca abierta día y noche, con sus mesitas y sillas viscontianas de terciopelo bordó. En una de aquellas noches reconocí al poeta Conrado Nalé Roxlo, habitual e insomne visitante, además de tantos hermosos muchachos que estudiaban para rendir sus materias, pero también los había en el sector delantero de la vieja perla del 11, a escasas 7 cuadras. Acariciando a Mako antes de introducirse en su cuarto, el dueño de casa muy gentilmente me señaló la enorme bañera, mientras Mako ya estaba desencanutando su ampolla de nitrino de amilo sintial, es decir, cloruro de etilo, o lo que después supe que los yanquis llamaban poppers, ideales para intensificar el placer sexual. Armé un porro y enseguida me desnudé en aquel baño repleto de perfumes importados y toallas principescas. Un banquito blanco cubierto de revistas culturales y sobre todas ellas ese libro de formato tan extraño como un sándwich de pan negro tostado. En la tapa se veía una especie de muñeca despeinada, blandiendo un peine evidentemente nunca usado. El título me fascinó de inmediato, Extracción de la piedra de locura.
Con el porro ya encendido en una mano y ese pequeño libro en la otra, entré lentamente en la deliciosa agua casi hirviendo, mientras escuchaba los típicos jadeos de placer que Mako simulaba siempre ante sus clientes. Hasta entonces nunca había leído algo tan maravilloso. Devoré en tiempo récord, olvidándome del shampoo y hasta del jabón, aquellos conmovedores poemas de una tal Alejandra Pizarnik, que me dejaron en un éxtasis de placer probablemente aún más absoluto que el de mis amigos invisibles en plena celebración. Descubrí que estaba dedicado a RM desde un jardín maléfico, su Alejandra. 404227. La letra parecía el jeroglífico garabateado por un niño rebelde. Memoricé ese número y al día siguiente, cuando ya habíamos descansado en el hotel Lepanto a la vuelta de Santa Fe y Callao, con unas pepas de mandrax y vino blanco comprado por la Maco, ella volvió a su ajetreo de taxi boy con ese cuerpo y ese rostro que parecían pintados por Alberto Durero. Después de separarnos, corrí hacia un teléfono público. Al cabo de un rato atendió aquella voz misteriosa y crispada con esa especie de falta de aliento, como si fueran coros de una blusera medieval. Si me preguntaban de dónde había sacado su número, por suerte ya la había encontrado en la guía telefónica infalible de Entel. Flora Alejandra Pizarnik, Montevideo 980. Cuando ella dedujo que quien llamaba lo hacía sin intermediarios, solo o nada menos que por la fascinación de su poesía, pareció alegrarse con una risa ronca y concretamos nuestra primera cita para esa misma noche. Soy un alma nocturna, comentó, antes de cortar abruptamente, como después supe que era su costumbre. A las 10 de la noche esperaba mi llamado. Vivía justo a media cuadra de Charcas y Montevideo. Llegué una hora antes al bar, El Cisne. Esperé acomodado en la barra, bebiendo un exquisito vaso de vino Norton blanco. A la hora exacta volví a discar su número, ya que no había portero eléctrico todavía, y solo dijo ya voy, y tuve que salir, pagando a las apuradas hacia la entrada del edificio. El encargado terminaba de arrojar enormes bolsas de basura. Vi a una pareja de ancianos que regresaban del cine. En los laterales del hall habían 2 espejos enormes, los mismos que después supe por ella que la acosaban con sus imágenes repetidas hasta el infinito, por lo cual casi siempre tenía que cruzar mirando el suelo. Salió de pronto otro señor que cerró la puerta con extrema precaución y luego un fascinante muchacho de jeans y larga camisa blanca, de pelo largo. Al mirar esos ojos que irradiaban tanta luz detrás de sus anteojos, enseguida supe que se trataba de ella. Riendo, ante mi asombro, me saludó con un abrazo como si fuéramos amigos de mucho tiempo y entramos casi corriendo hacia el ascensor que había dejado a medios abierto. Mientras subíamos hasta el 7º piso me animó a hacerle un chiste diciendo que la había confundido con Brian Jones. Ella, sin tregua para el humor, enseguida comentó: y yo pensé que eras una prostituta alemana. Las carcajadas no atenuaron el ruido, como un chirrido rarísimo que salía detrás de su propia puerta al chocar... No, amor. Bebé. Al chocar con un montículo de ramos que contenían docenas de flores, ya secas y marchitas, que le habían enviado algunos amigos y parientes cuando obtuvo el Premio Municipal de Poesía compartido con Juan José Hernández. Te lo voy a presentar. Al principio las apiló para arrojarlas al tacho de basura sin siquiera sacarlas de su envoltorio, pero en la soledad y silencio espectrales del pequeño departamento había descubierto cómo traducir el idioma del papel celofán, que grita cuando lo tocan o gime al ser abollado y además parecía saludarla cada vez que volvía detrás de la puerta. Enseguida notaba sobre 2 pizarrones con tiza como imanes alquímicos y estratégicamente ubicados, uno a la derecha del escritorio y otro en la entrada de su cuarto, palabras que jamás hubiera imaginado. Algo que repetía todo el tiempo. De pronto comenzaba con una frase como «dije yo». Largo rato después de un salto corría a agregar, pero me refería al alba luminosa. Había nacido el poema. Cuando preguntó mi nombre le respondí Julio. Ella miró para otro lado mientras comentaba que no podía tener dos amigos que se llamaran de manera casi impronunciable. Con uno bastaba. Estamos de acuerdo. ¿Quién es el otro? Julio Cortázar. ¿Lo conoces? Respondió ávida y pícara. Claro que sí. Además, como ya sabía de memoria partes de la conmovedora carta que la maga le escribe al bebé Rocamadour, recitó una frase que rebotó ante aquellos ojos despertando su asombro. ¿Qué otro nombre? Fernando. Ah, justamente.
como Fernando Poe, un personaje que acabo de crear para la bucanera de Penambuco. Desde ahora, al menos para mí, será Fernando. Listo. Bienvenido a mi torre de marfil. Acá al fin me han dejado sola. Era verdad. Pocas veces sonaba el teléfono, que no siempre atendía. Estaba exiliada del run run literario y solo su madre insistía para que abandonara su reclusión. Hablábamos utilizando el tú, que a ella le parecía mejor, más transparente, además de menos real. En eso también estábamos de acuerdo. En ese tiempo reescribía un palimpsesto sobre el libro La Condesa Sangrienta de Valentín Penrose, con su temática de una ferocidad al mismo tiempo hermosa y terrible que la estaba salpicando, quizá demasiado. También tomaba anfetaminas. Usaba una especie de pequeños sarcófagos chinos de color amarillo que eran cápsulas de un cohete anfetamínico, jamás visto hasta entonces por un ya experto catador. Se llamaban Daprisal. Después vi que a veces las bebía junto al temible Artane. Así llegaban esas visitas astrales que la obligaban a encerrarse horas en su cuarto pidiendo no ser molestada, sin dejar de sentirse orgullosa, ya que en su susurro, y como disimulando, podía anunciar la llegada de Arthur Rimbaud, Isidore Ducas, Artaud o la propia condesa, y por supuesto, tenía que atenderlos. Yo aprovechaba para usar su máquina portátil con letra cursiva que nunca había visto antes, o hurgar en un incandescente laberinto de libros donde además estaba toda la colección de las revistas Sur. Después de largo tiempo la veía regresar y sentarse sobre mi regazo, feliz de haber sido visitada por ellos en otra dimensión, donde la poesía era permanente. Ni siquiera la muerte. Alejandra escribía varios proyectos de otros futuros libros al mismo tiempo. Además de La Condesa Sangrienta, esos textos tan especiales, de los que emergía una fragua de exóticos y delirantes personajes que para algunos resultaban demasiado alucinados, casi incomprensibles, aunque hoy prefigura el nacimiento de un barroco posterior excepcional, donde de cada palabra el lenguaje adquiere ese insólito humor poético, tan poco habitual y que replican su propio eco, sin aceptar limitaciones. Del mismo modo redactaba una petite nouvelle en aquel cuaderno de tapa verde, del que me leía estrechos y que ya tenía título, Otoño o los de arriba. Era su manera de exorcizar a unos vecinos del piso octavo que la atormentaban en lo más profundo de cada noche con sus pisadas, aunque solíamos dormir de día. También buscaba terminar un nuevo libro de poemas con dibujos que me dijo que iba a llamarse La mano dorada. Es que, según sus propias palabras, así lograba ver cuando escribía el resplandor de su margen derecho, iluminado por una luz ajena a este mundo. Podría escribir incluso en la oscuridad, comentaba sarcástica. Tengo luz propia y esta lapicera es mi Rolls Royce, llena de faros como luciérnagas. De nuevo uno podía oír aquellas insólitas carcajadas que parecían devorarse a sí mismas, muy parecidas a las que mucho más tarde otro personaje que por algo le idolatraba, mi amigo, Batato Barea, era capaz de emitir hasta provocarte incluso espanto. Ambos títulos son hoy fantasmas porque no figuran en ninguno de sus innumerables catálogos bibliográficos, aunque en verdad alguien ha cometido muchas barbaridades con varios de sus textos, cartas y diarios finalmente publicados. Quizás ella misma los habría hecho desaparecer, como hizo con tantos libros que le enviaban. Luego de husmear apenas un par de líneas, ya bastaba para que fueran arrojados sin contemplaciones, incluso ofendida o furiosa, al tacho de basura, casi siempre repleto. Muchos de esos poemas inéditos cuya corrección acompañaba yo en El Cisne fueron efectivamente publicados en la antología que salió una década después de su partida. En el Seix Barral, Barcelona, cuando luego de una nota elogiosa en la revista literaria Quimera, Alejandra fue al fin redescubierta, no solo en todos los países de idioma español, sino aquí en su propia patria. Seguramente esté todo archivado en la Universidad de Princeton, a la que fueron vendidos todos sus papeles. Por algo el poeta y editor Pedro Cooperman, que había visto una dedicatoria, me buscaba para entrevistarme por intermedio de una gran amiga en común, Yvonne Bordelos. Otra profesora, Marie Carmichael, una de las primeras en acceder a estos archivos, logró encontrarme por medio de Olga Orozco, a principios de 2000. Así comencé a confirmar que Alejandra hablaba de mí en sus diarios y me habían literalmente borrado en las ediciones posteriores. Pero no solo a mí,
También se había omitido su carta de despedida para Silvina Ocampo y, por suerte, al fin, unos escarceos eróticos sin desenlace feliz que sobre la alfombra verde nos hubieran enlazado en el colmo de la desmesura. Alejandra, siniestramente censurado, quizá intentando tapar en forma mojigata el sol con una mano, sin presentir que después todo resurge, siempre más luminoso. Alejandra muere de amor, de una pasión arrasadora por otra grande, Silvina Ocampo. Una noche, al regresar de visitarla, me contó que le había puesto los puntos sobre las íes. ¿Cómo? Le dije simplemente: Silvet, ya sé que tú eres una gran poeta y mi imposible amor, pero yo soy Alejandra Pizarnik. Celebré que se hubiera atrevido a ponerla en su lugar, porque era conmovedor pensarla en esa situación como la Rosa Antoine de Saint-Exupéry, cuando aclara que tiene sus espinas para defenderse. Este amor que después intentaron soslayar, pasteurizar, esterilizar, disimular, incluso el último poema que ella publica en el suplemento literario de La Nación finaliza anunciando: la que no supo morirse de amor y por eso nada aprendió, ella está triste porque no está. Ella se apaga a sí misma una semana después y Silvina fue una de las primeras en enterarse. Gracias a mi amiga de más de medio siglo, Elvira Ofri, casada en esos tiempos con el pintor Miguel Ocampo, pude reconstruir la reacción de Silvina. Tempranísimo la mucama corrió a despertar a Elvira con el teléfono en la mano. Mientras lo conectaba en su habitación, le informó que se trataba de un llamado urgente de la señora Silvina Ocampo. Elvira atendió y por primera vez escuchó a su tía política llorando a mares, informándole la terrible noticia, desconsolada por sentirse culpable de lo que había pasado. Yo estaba en Brasil, y recién me enteré un mes después, igual cuando regresé al pequeño taller que mi padre alquilaba a una amiga para que yo pudiera vivir en la ciudad, cerca de Córdoba y Sánchez de Bustamante. La portera, además de algunas cartas, me comentó algo terrible. Cierta noche, una señora vino muy tarde a buscarlo. Pareció no creerme cuando le dije que usted estaba de viaje y se quedó sentada en los escalones varias horas esperándolo, con la mirada perdida. Enseguida le mostró una foto de Alejandra que nos había sacado Alicia D'Amico en los Altos de Florida durante una de las últimas salidas juntos. Llamé a Elvira, enseguida fui hasta su piso y me comentó todos los detalles. La maravillosa, bellísima y elegante Elvira disimulaba una lágrima, ya que Alejandra adoraba conversar con ella mientras se columpiaban espalda contra espalda, algo que las había visto hacer muchas veces como niñas de un jardín de infantes. Elvira la había visitado el día anterior y jamás sospechó que Alejandra finalmente cumpliría su designio, puesto que la veía feliz como alguien antes de cometer una fascinante travesura. Volviendo ahora a Julio Cortázar, en esos tiempos existía el recurso del llamado internacional de personas a persona. Así atendí yo mismo aquella noche y la operadora preguntó por ella, casi deletreando su nombre. Desde París, el señor Julio Cortázar. Alejandra hizo señas para que dijera que no estaba. Después de cortar, le pregunté por qué no quería atenderlo. Es que me sigue reclamando los originales de Rayuela que no encuentro en esta maraña de papeles. Así me enteré que, al mudarse desde su casa materna a Avenida Montes de Oca, Cortázar, además de ayudarla, le había ofrecido una buena suma de dinero para que siguiera pasando a máquina los capítulos finales de Rayuela. Esos mismos que, por azar, detrás de unos biblioratos destinados a la basura, encontré dentro de un baúl que a veces oficiaba de mesa posavasos. Esta vez fue Alejandra quien llamó a París sin importarle la hora, como siempre hacía con todo el mundo, aunque fueran las 3 de la mañana. Chapurrearon en francés y luego de un largo rato ella cortó radiante. Enseguida comentó que él estaba por regresar a Buenos Aires y al fin podría llevarse sus tan preciados originales. Fui hasta la ínfima cocina que casi nunca se usaba más que para prepararles café. En la heladera solo habían restos de bandejas que su madre acostumbraba a traerle desde la roticería de la esquina. Ella apenas comía algunos ravioles semiquemados a propósito y algo de queso, creo. Un limón naufragaba milagrosamente intacto entre las botellas de agua, ya que no bebía nada de alcohol. ¿Para qué? Lo que allí sí podías encontrar era un arsenal de diversos frascos marrones con pastillas, como nadie nunca hubiera imaginado, además de manzanas apenas mordidas o esa botella de ginebra bol sin abrir amenazante. Era una mezcla de laboratorio farmacéutico muy completo y restaurante abandonado. Mamuska, como llamábamos a su madre, Rosa, estaba feliz de que yo la acompañara tanto tiempo y trataba de disimular su preocupación constante con aquella sonrisa impostada o mostrándome un estuche lleno de cadenas y otras piezas de oro que evidentemente revendía. Mucho tiempo después, cuando ya Alejandra había partido hacia el mar, del espejo,
Fui a visitarla a su casa. Me recibió sorprendida y con su habitual cariño, pero ya sin risas. Para tratar de consolarla le comenté que Alejandra le había dejado su gloria de poeta genial para acompañarla. Enseguida me contestó con otra pregunta intolerable. Ya lo sé, pero ¿de qué me sirve ahora su gloria si ella no está? Luego me llevó a contemplar una parte de los restos del sublime naufragio, guardado en un cuarto enorme, atestado de bibliotecas, cajas y otras cosas, entre las que vi el retrato de Enrique Pichón River, su amigo y analista, que alguna vez comentó: ella me poetizó a mí y yo no tengo más nada que decirle ahora. Estaba muy enferma, entonces se decidió que viviera de lunes a viernes en el hospital Pirovano. Raramente salía de su departamento, al que llamaba Ostra, con irónica certeza. Una tarde me invitó a acompañarla hasta la casa del amigo Juan José Hernández en la calle Tucumán, casi Florida. Lo admiraba. Sus cuentos eran joyas para ella. Hernández la estaba esperando y al comunicarle a Alejandra que una hora después allí mismo habría una reunión de FLH, siglas del Frente de Liberación Homosexual, ella me dijo: aprovecha a quedarte. Acepté, pero antes decidí bajar para acompañarla a tomar un taxi. En el living nos encontramos con Joseph Pepe Bianco. Entre ellos hubo tal recíproca alegría que resulta indescriptible. Alejandra decidió irse caminando. Cuando volví como parte de magia, el departamento de Hernández ya estaba casi repleto de los primeros conjurados. Uno de ellos era mi amigo Néstor Perlongar. También estaba, además de ambos líderes, Blas Matamoro, Juan José Sebrelli, Manuel Puig, Enrique Pesoni y uno que me llamó poderosamente la atención. Se llamaba Arturito Álvarez y me preguntaba por qué usaba pestañas postizas. Como le respondí que eran mías, de inmediato tuvo la osadía de comprobarlo tirándome de ellas, ante la carcajada de los demás y sus ojos desmesurados de asombro al constatar que no mentía. Realmente el más encantador de esos personajes hoy legendarios era Arturito, aunque no esté en el canon literario de esos tiempos. Se puede saber mucho de su vida y obra leyendo un reportaje que le hizo a María Moreno en el Asilo Final de Martín Rodríguez de Ituzaingó. Al regresar, Alejandra estaba despierta y esperando para leerme uno de los monólogos sobre la melancolía que después publicó en La Condesa Sangrienta. Impresionante, impregnado de presagios de su propio destino, lo recuerdo hasta de memoria. Un color invariable rige al melancólico. Su interior es un espacio de color de luto. Nada pasa allí, nadie pasa. Es como si Teseo, además de haber sido Teseo, también hubiera sido Minotaurio. Matarlo hubiera exigido matarse. Seguimos en nuestro recíproco delirio hasta que empezaba a clarear. Alejandra estaba feliz porque la habían llamado Olga Orozco, mi madre literaria, anunciando que vendría a visitarla la noche siguiente. A la hora marcada bajé a abrirle. Entró con una botella de vino bajo el brazo y me miró encantada. Pareces el hombre de los Urales. Claro, yo soy tan alto. Durante el breve viaje en el ascensor me comentó que estaba feliz de que Alejandra tuviera al fin un cómplice para su interminable deriva insomne y se retractó. Mejor, eres el ángel de los montes Urales. Sus ojos verdísimos y la piel morena resplandecían. Al entrar, Alejandra ya había preparado todo, un sillón cómodo en el centro y la lámpara puesta sobre el pequeño baúl, además de otras luces que había apagado, daban lugar a un ambiente muy especial para lo que se avecinaba. Olga, después de los saludos, se sentó allí y mientras brindaba comenzó a pedirle a Alejandra, uno tras otro, diversos libros de su altar de poetas favoritos. 2 largas filas forradas por Alejandra, que adoraba la textura de los papeles y coleccionaba blocs, cuadernos y agendas. Encantada por haber sido impresa, gracias al poeta marino Ariel Cansanidé en su colección de plaquetas Cormorán y Delfín, le mostraba la belleza del papel en lugar del texto. «Mirá qué hermoso este color hueso y la tapa beige. Me gusta más el título», respondía Olga. «Lazo mortal». De pronto, Olga comenzó a pedir ciertos libros por sus colores que evidentemente ya conocía de memoria. «Dame el plateado». Lo abría y así comenzaba a leer con su voz prodigiosa poemas de Milós, aquel maestro de la melancolía que nos erizaba la piel con su cementerio de Lofoten. Alejandra, sentada sobre el piso, parecía recibir descargas de luz eléctrica y por momentos experimentaba convulsiones de placer que, si bien de algún modo completaban el fabuloso cuadro increíblemente real, también podían distraerte un poco. «Es que ella siempre ha de ser la protagonista», comentaba risueña y dulce Olga Orozco. Después pidió el dorado y leyó, o mejor dicho, transmitió un poema de Sergei Esenin,
que me llevó hasta las lágrimas, conmovido por esa madre a la vera del camino que también podría ser la mía o la de cualquiera de nosotros, además de una idéntica tristeza rebelde con que Esenín se empecinaba en su huida perpetua dentro del poema. Luego siguieron otras epifanías llegadas a través de la prodigiosa voz de Olga Orozco con poemas de George Tralc, Artaud, Enrique Molina, Antonio Porcia, Gerard Dernerval, Raúl Gustavo Aguirre, Giuseppe Ungaretti. Alejandra, como en trance, murmurando, le pidió algo inédito de su propia autoría. Por primera vez escuché poemas de Olga Orozco, leídos por ella misma, desde papeles prolijamente escritos a máquina y algo corregidos, un privilegio mayor a cualquier lujo. Culminó cantando algunos tangos y milongas a capela, entre otros su hit, La canción del gallito. Después supe que ese era el favorito de Cortázar y las escuché organizar el ansiado reencuentro en casa de Olga, poco antes de que se mudara a la calle Paraguay junto a su último amor, Valerio Pelufo. Desde entonces compartía, aunque jamás con tanta incandescencia, el placer de expresar poemas favoritos. Cuando mucho después, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, me ofrecieron realizar un taller de poesía, no estuve de acuerdo. Se es o no poeta, bueno o malo serán siempre complementarios, pero para no cometer el error que recrimino sin dar una solución a ciertos asuntos, decidí montar uno de los primeros recitales que hasta ahora presento en diversos espacios, Tránsito Poético. Nada mejor que confrontar al auditorio con poemas de los que algún destello va a incrustarse en sus sensibilidades. Otra de las pocas veces que salimos con Alejandra hacia el mundo real fue una noche que Manuel Mujica Lainez cumplía años y le había invitado a cenar a Zum Edelweiss. Ella se introdujo en una especie de caparazón verde, su gambulán, y subimos al taxi que nos dejó en la puerta del lugar repleto de personajes de la farándula. En uno de los compartimientos esperaba Manucho con sus ojos negros de gato siamés, acompañado por dos sobrinos evidentemente imaginarios. Feliz de verla, nos invitó a sentarnos como si estuviéramos en un vagón de transiberiano. Manucho desplegó de inmediato sus grandes dotes de trovador, improvisando, como un buzo en su escafandra y un maniático en su tic, me refugio en tía Alejandra, mi Cassandra chic. Después, con mi memoria de elefante, logramos recordarlo y ella lo anotó en su infantable cuaderno de citas o frases favoritas. Regresamos a medianoche caminando, ebrios de felicidad por las calles repletas de gente. Pero al rato volvió el tormento de sus vecinos en el piso superior. Iban y venían muchas veces al baño y ella lo oía todo, desde los pasos hasta el chorro del agua, cada rato expulsada justo sobre su cama. Mamusca ya había intercedido ante los ancianos vecinos regalándoles un par de pantuflas para atenuar el ruido de sus chinelas y chancletas. Durante un tiempo ellos aceptaron, santo remedio, hasta que quién sabe por qué causa, los ruidos se reanudaron. Seguramente amnésicos habían vuelto a usar los estrepitosos calzados que yo mismo comprobé hacían un ruido insoportable, como chirriantes castañuelas. Hasta que una noche Alejandra dijo basta y se dedicó a enfrentarlos. No pude detenerla mientras se colocaba las botas verdes de lluvia. Subió hasta la puerta del piso octavo, oprimió con firmeza el timbre y como nadie atendía se colocó de espaldas y con ambos talones sucesivamente pateó, como dando coces hacia atrás, golpeando sin detenerse sobre la puerta. Yo le veía el rostro transfigurado por la furia. Parecía un vestal irritada, a un extremo tan temible que por eso no obtuvo respuesta. Extenuada y al mismo tiempo sintiendo que había fracasado en el intento, regresó y yo detrás. Fue cuando se me ocurrió aquella idea salvadora. Eureka. Buscamos escobillón y escoba para preparar un arma mortal, con mis zuecos de madera que atamos en cada extremo. Cuando todo parecía haberse calmado tanto arriba como abajo, contamos hasta 3 y comenzamos juntos como si fuera un rito macabro a simular pasos sobre el techo. Todo ese boomerang. Había escrito su amigo Octavio Paz y allí lo tenían. Se oía el toc, 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 invulnerable en medio del silencio nocturno, siguiendo el mismo itinerario que ella percibía cada noche y la torturaba tanto. A los pocos minutos de repetir casi mecánicamente los intensos golpeteos, comenzaron a escucharse gritos aterrorizados en el piso de la vecina de arriba. Las luces de Alejandra permanecían apagadas, pero en el departamento de ellos, como un navío que finalmente se hunde, fueron todas encendidas a las 3 de la mañana. Seguimos hasta que esta vez se escuchó el timbre. Fui hacia la entrada sigilosamente y pude ver que pasaban un mensaje recién escrito en el que juraban no molestar más y pedían disculpas, informando además que faltaban pocos días para que se fueran a vivir definitivamente a un geriátrico. Y al final, algo que a Alejandra le impactó muy hondamente cuando se lo leí. Por favor, vecina, no llame más a sus fantasmas. En vez de
alegrarla, esa especie de postdata la dejó completamente anonadada y, como era de costumbre, se arrojó de espaldas sobre la verde alfombra. No celebraba el triunfo de nuestra artimaña. Pocas veces volví a verla tan apesumbrada, porque ahora pienso que en el fondo ella jamás hubiera querido llevar todo al extremo de semejante inquisición sonora, por definirlo de algún modo. Días después los molestos vecinos habían abandonado el lugar. Un cartel de inmobiliaria advertía que estaba en venta. El portero, de quien eran muy amigos, trajo una caja de zapatos que habían dejado para ella. Estaba llena de recortes periodísticos aparecidos en diversos diarios, incluso la Gaceta de Tucumán, y una mínima esquela, esta vez escrita muy prolijamente, en la que decía: «Adiós, Alejandra, que sea usted muy feliz. Solo llevamos algunos de sus libros tan hermosos y nuestros favoritos. Lamentablemente no podemos dejarle la dirección hacia donde partimos. Saludos a usted y a su madre. Siga siempre escribiendo». Otra vez la vi derrumbarse totalmente, cayendo como una tortuga dada vuelta. «Tráeme el cuaderno», dijo, casi tartamudeando. Tardó varios días en recuperarse por completo. Fue cuando decidió volver a salir en busca de la negra René. «Vayamos a La Paz. Ella siempre pasa por ahí, como tú mismo me has dicho. Necesito desesperadamente hablar con ese fabuloso ser». A mi juego me llamaron. Seguramente le iríamos a encontrar. Alejandra caminaba apuradísima por Montevideo. «Pero por favor, no digas a nadie que soy Alejandra Pizarnik». Trato hecho. Al llegar buscamos una mesa que daba justo sobre Corrientes. Atalaya ideal, pensé. Pedimos café y encendimos nuestros cigarrillos. Hablamos de cualquier cosa. Mientras tanto vi de soslayo a Miguel Briante, David Viñas y Enrique Fogwill en una mesa cercana, tan enfrascados en su charla que no advirtieron nuestra presencia. Algunos amigos de los que dieron en llamar el circo hippie o hipilinato saludaban desde lejos. Yo a veces salía a preguntarles por René y cada uno comentaba haberla visto en diferentes lugares. Alejandra comentaba que tal vez semejante alquimista poderosa pudiera repartirse. Una hora después ya la espera se estaba volviendo insoportable. «Peor que Godot», decía ella. El ruido del café y tanto humo acentuaba la ansiedad que iba increciendo, hasta que Susana Weiner, una especie de Mónica Vitti con minifalda extrema, saludó sin detener su caminata junto a Ricardo Weiner, su marido. Como oculta detrás de ellos apareció Oli, la exquisita Oli, con jeans y saco... La exquisita Oli, con jeans y saco masculino, fumando en boquilla y el pelo engominado a lo Audrey Hepburn. Oli vino hasta nuestra mesa. Dijo que tampoco sabía nada de René mientras espiaba de soslayo a Alejandra con la vista clavada en su cuaderno. Oli miró su reloj y salió apresurada hacia el cine Lorraine. Cuando ya estaba fuera, Alejandra me recriminó casi furiosa. «¿Por qué no le dijiste que yo era Alejandra Pizarnik?» «Pero habíamos hecho un pacto antes de llegar». Pagamos y nos fuimos. Poco tiempo después, al reencontrar a René, le comenté que Alejandra y yo la habíamos estado buscando. Ella me respondió haciendo la gala de su mágica telepatía: «Ya sé, Alejandra quiere hablar conmigo de la muerte. Ya lo hicimos una vez. Prefiero no volver a tocar el tema». Tanto le obsesionaba a Alejandra este asunto, y no solo en su escritura. Una tarde me confesó sus 2 anteriores frustrados intentos de suicidio, hasta que apareció con un manojo de llaves recién copiadas. Pensé que me habías hecho un juego simplemente para que pudiera entrar y salir y sin tener que molestarla, pero no, la causa era otra. Su propuesta descabellada llegó al cabo de un rato. Era un pedido de auxilio imposible de llevar a la práctica. Esa voz interior, dictando ciertas intuiciones, me hizo responder afirmativamente. El favor consistía en ayudarla a morir sosteniendo su cabeza dentro de la bañera repleta de agua por apenas 3 minutos y después irme sin dejar rastro alguno, simplemente usando esas llaves. Cuando me escuchó responder que sí, en verdad ella se alegró de tal manera que nunca más volvió a tocar este asunto. Los viernes al atardecer iba a buscarla al hospital pirobano para pasar juntos el fin de semana. También la acompañaba antes de la hora marcada los domingos para su reingreso. A veces en taxi y otras en el subte que va hasta Chacarita. Salíamos e íbamos hasta la esquina de la pizzería Santa María, en cuyas vitrinas se veían enormes fuentes de medialunas que le causaban gracia, no sé por qué motivo. Se reía de su aparente y falso orden en las bandejas y la saludaba. A veces iba los miércoles a visitarla solo para almorzar en la cantina de la entrada del hospital, y allí veía a Juana Ciesler y Elizabeth Ascona Cranwell, 2 poetas amigas, hasta que un mediodía apareció el propio Adolfo Bioy Casares. Después de sentarse, cuando el mozo le preguntó qué iba a servirse, respondió con solidaria ironía lo de siempre, como si fuera un interno más. Eso nos hizo reír a carcajadas. Cierta noche le llevé a su departamento una maceta de cactus hermosísimos que Alejandra no aceptó, porque según ella, en esa casa lo único que podía atender era a sí misma. Otra vez
Creo que en su cumpleaños logré sacar subrepticiamente una caja de bombones expuesta en la vidriera del molino. Cuando quiso probar uno, descubrió que debajo todos estaban llenos de moho. Así dedujo su ilícito origen y, lejos de despreciarlos, los guardó fascinada por ese gesto. Como estaban tan bien, aproveché para comentarle que viajaría al menos por un mes hasta la frontera con Brasil, sin explicarle que iba atrás de Duda, aquel brasileño delicioso que me había levantado un par de noches antes por Corrientes. Alejandra me respondió: no te preocupes, ya sé cómo volver sola, pero por favor, llámame no bien hayas regresado. Yo jamás imaginé que sería la última vez que la vería en esta dimensión, porque siempre regresa en sueños o en sus poemas que la encarnaron, para toda la eternidad de nuestras futuras vidas. Tampoco pude ir al cementerio, parecía decirme que nunca estuvo allí. Hace apenas 6 años, Mariana Enríquez, alguien con quien Alejandra se hubiera fascinado, me pidió que la acompañara hasta su tumba. Las 3 veces que lo intentamos se desataron unos tremendos temporales que nos impidieron salir. Seguro que era ella, quien como eterna cómplice de la lluvia, se había ocupado del asunto. Como cantaba Tanguito, yo no estoy aquí, solo mi sonrisa me delata.